Hoy, vamos a sumergirnos en una de las escenas más impactantes del cristianismo primitivo. Una historia que desafía la lógica humana, que rompe con las leyes de la naturaleza, y que sigue encendiendo la fe de los que han sido arrojados a su propio aceite hirviendo. ¿Cómo sobrevivió el apóstol Juan al ser hervido vivo en aceite caliente, y salir de allí ileso, como si estuviera cubierto por el manto mismo de Dios? Hay un poder escondido en este relato, una verdad que pocos conocen, y que tiene el poder de transformar tu vida por completo si la descubres hasta el final. Pero este video no es solo una historia antigua. Es una revelación para este tiempo, una llave espiritual para quienes están siendo probados, perseguidos o quebrantados. Si alguna vez te has sentido traicionado, abandonado, humillado, este mensaje es para ti. Porque el mismo Dios que protegió a Juan quiere decirte algo hoy. En los próximos minutos descubrirás qué sucedió realmente aquel día en que Juan fue arrojado en aceite hirviendo. ¿Por qué no murió? ¿Y qué propósito escondía ese milagro? ¿Y cómo esa misma protección divina puede manifestarse en tu vida, incluso si estás atravesando la prueba más dura de tu existencia? No es casualidad que llegaste a este video. Tal vez es Dios mismo respondiendo tu clamor más profundo. Antes de comenzar, permíteme presentarme. Yo soy César Gil, y este canal existe con una sola misión: llevar luz, esperanza y enseñanzas bíblicas poderosas a quienes más lo necesitan. Aquí muchas personas encuentran consuelo, revelación y dirección espiritual, sobre todo aquellas que no tienen una iglesia cerca, o que atraviesan momentos donde solo una palabra de Dios puede sostenerlas. Quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase de fe: paz en Cristo. Cuando tú comentas, no solo estás bendiciendo tu propia vida con un compromiso público, sino también ayudando al canal a alcanzar a más almas necesitadas. Este acto pequeño tiene un gran poder, porque cada comentario y cada me gusta hace que YouTube muestre esta palabra a quienes están clamando por una respuesta divina. Gracias por hacer eso. Que Dios te recompense con paz y revelación. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No por mí, sino por ti. Porque cada video aquí puede ser el alimento espiritual que tu alma está necesitando. Muchos que llegan aquí solos se quedan porque sienten que no están más solos. Al darle like y suscribirte, estás diciendo: estoy listo para recibir y también para compartir la palabra de Dios. Ahora, haz silencio en tu corazón. Deja todo lo que estés haciendo, porque este mensaje puede contener la clave de tu próxima bendición. Y la penúltima enseñanza de hoy puede desbloquear algo que llevas años esperando. Que nada ni nadie te robe esta palabra. Porque vamos a comenzar. El emperador Domiciano no temía a los hombres, pero sí temía al mensaje que salía de la boca del apóstol Juan. Después de haber eliminado a muchos cristianos por el poder de la espada, Domiciano buscaba silenciar al último testigo ocular de Cristo. Juan, ya anciano, seguía predicando con autoridad, con fuego, con un amor que atravesaba los corazones más endurecidos. Por eso fue arrestado y sentenciado a una ejecución pública que pretendía sembrar miedo entre los creyentes. La multitud se agolpó en Roma aquel día. Algunos curiosos, otros burlones. Querían ver el espectáculo: un anciano cristiano siendo hervido vivo en aceite hirviendo. El aceite burbujeaba, caliente como la furia del infierno. Los soldados amarraron a Juan con cuerdas y lo elevaron sobre el caldero. El aire olía a muerte. El silencio era insoportable. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Pero cuando su cuerpo tocó el aceite, nada sucedió. Juan no gritó, no se quemó, no se retorció. Simplemente permaneció allí, como si el aceite fuese agua tibia, como si una barrera invisible lo envolviera. Los testigos quedaron paralizados. El verdugo soltó las sogas temblando. Algunos se arrodillaron llorando. Fue un milagro público.
una demostración del poder de Dios ante los ojos de los incrédulos. Este evento no está en la Biblia, pero fue registrado por autores cristianos primitivos como Tertuliano. Y aunque algunos lo consideran leyenda, su mensaje es poderoso. Cuando el propósito de Dios no ha terminado contigo, ninguna llama puede tocarte. Ningún plan del infierno puede detenerte. ¿Y tú? ¿Has sentido que el enemigo preparó una trampa para destruirte? ¿Has visto el caldero ardiendo frente a ti mientras tus fuerzas se desvanecen? Quizás estás en medio de una enfermedad incurable, o de una crisis familiar, o de una soledad que arde más que el aceite. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, no morirás en el fuego, no te consumirás en la prueba. Yo estoy contigo, como estuve con Juan, y mientras el mundo espera tu caída, yo prepararé tu victoria. El Tai, aceite que debía ser tu fin, será el escenario de mi gloria. Recuerda esto. Juan no fue librado del aceite. Fue preservado dentro de él. Porque a veces Dios no apaga el horno. Él entra contigo en medio del fuego, como lo hizo con los 3 jóvenes en Babilonia. Hay momentos en los que oramos por escapes, pero Dios está enseñándonos a orar por resistencia. A confiar, incluso cuando el aceite está hirviendo. Si estás atravesando una temporada así, no desesperes. Este no es tu final. Es el prólogo de tu llamado más poderoso. Juan no murió en el caldero porque aún tenía que escribir el Apocalipsis, y tú no caerás, porque aún tienes promesas. Y si te dijera cumplir que el mayor escándalo de la Biblia no fue expuesto por un enemigo que vivió el apóstol Juan al salir por un juicio público del aceite hirviendo, sino por un profeta silencioso que apareció en el momento exacto para decirle al rey más amado por Dios. En el libro de Daniel encontramos otro testimonio sobrenatural que revela. Hoy vas a descubrir un Dios que no siempre evita el fuego, pero que camina dentro de él con sus hijos. Es divina. Sadrach, Mesach y Abednego fueron hombres íntegros que se negaron a doblar sus rodillas ante el ídolo de oro del Nabucodonosor. Prepárate. Rechazaron el momentos donde la voz del cielo viene a desenmascarar lo que los hombres quieren ocultar. Y por esa razón no lo hace para fueron condenados al horno de fuego para salvar, calentados 7 veces más, sino para redimir. Las llamas eran tan intensas vas a entrar en la intimidad de un rey que lo tenía todo. Poder, pero ellos, honra, fama, no murieron. Y también un pecado oculto. La Biblia dice que, pero Dios rey se levantó alarmado y preguntó, y envió a un hombre, ¿no eran 3 los Natán, que echamos atados con una sola fuego? He aquí, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Antes de comenzar el estudio, y el aspecto del cuarto es semejante Señor, al Hijo de Dios. Dame el valor de Natán, Daniel, y la humildad 3, de David. 24-25. Hazlo como un acto espiritual. ¿Puedes imaginar esa escena? Una declaración que marcará mientras tu alma, otros eran consumidos en segundos, en ti, con el calor que corta, ellos caminaban libres, sana, sin ataduras, y no con la presencia gloriosa del mismo Cristo acompañándolos. Cada vez que lo haces, nos revela algo. Ayudas a que esta historia, el fuego no viene para destruir que hoy están sino para liberar lo que te ata. Pero ellos entraron al horno atados, pero adentro, las cuerdas fueron quemadas. Es entretenimiento. El fuego no tocó su piel, pero sí destruyó las cadenas. Es verdad, sin maquillaje. ¿Qué cadenas podrían estar cayendo en medio del fuego que estás viviendo ahora? De este video, quizás esta prueba tiene un propósito que no comprendes aún. Tal vez hay algo que solo el fuego podía romper. Y comenzar el capítulo una dependencia oracional, una adicción secreta. Un miedo porque cuando oculto, Dios llama a Natán, una fe débil es porque alguien está a punto de ser transformado. A veces, Natán no Dios era un profeta al horno, no para castigarte, no se presentaba con sino para pulirte, truenos, ni con espectáculo, ni con palabras más fuerte que nunca. Era un hombre de lo mismo sucedió con Juan, de discernimiento. El aceite no fue su fin, un profeta que caminaba cerca del rey. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo ahora. Uno que no buscaba el mundo ve tu horno como una tragedia, sino la aprobación del cielo. Pero el cielo lo ve como una plataforma para una gloria. Cuando David, mayor, el rey recuerda esto. El horno no fue capaz de tocar a los fieles de Dios. Y el caldero no fue capaz de tocar a Juan. Natán fue llamado por el Espíritu porque hay una protección invisible sobre aquellos que caminan con Dios, una cobertura que ni el fuego más ardiente ni el aceite más hirviente puede penetrar. Y esa misma cobertura está sobre ti ahora. Con juicio. No te desesperes por lo que estás atravesando. Con una parábola. Porque así como los 3 jóvenes salieron tan cargada de verdad que ni el mismo David pudo escapar, tú también saldrás. Un profeta verdadero
No necesita volumen. Necesita obediencia. No busca destruir. ¿Qué tiene el aceite en común con el Espíritu Santo? El mundo necesita más Natanes. El aceite no es solo símbolo de juicio, teman hablar castigo cuando Dios sufrimiento. Que no se arrodillen del apóstol Juan. Ni también es el símbolo más puro y poderoso de la unción divina. Porque hay secretos que solo serán expuestos cuando alguien aceite tenga representa el valor la presencia activa de Dios me envió sobre la vida de alguien. Y esta es la verdad. Una marca celestial que si separa tú estás escuchando esto común. Tal vez Dios desde el Antiguo Testamento a admirar a el aceite era usado para ungir profetas, sacerdotes y reyes. Era un adorador. No era un simple ritual. Un guerrero ungido. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era como si el cielo dijera, aún los más espirituales pueden caer. Este es mío. Cuando se confían demasiado, no será tocado por el enemigo. Todo comenzó cuando David fue ungido por Samuel. Un momento de ocio. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y un deseo aunque enfrentó gigantes, David persecuciones y traiciones, tomó a Betsabé. Nada pudo tocar de otro hombre. Durmió porque el aceite de la unción cuando supo que estaba embarazada, solo lo eligió, trazó un plan para encubrirlo. Ahora imagina esto, su esposo, el mismo esperando que se acostara con ella y creyera debía ser instrumento de tortura para Juan. Pero Urías se convirtió en más justo que el rey. No entró a su casa mientras sus compañeros no solo estaba cubierto de fe. Y entonces David escribió una carta, y donde hay unción, selló la sentencia, no hay destrucción. Y envió a Urías a morir en el frente de batalla. Un pecado el aceite no cubierto con otro que ya está cubierto por el aceite del cielo. David pensó que nadie lo sabría. Hay una unción sobre tu vida, que el secreto que no moriría pueden ver. Urías. Tal vez no tienes que el tiempo taparía la culpa, y el palacio seguiría como si nada, ni una plataforma. Pero lo que David no sabía era si ha sido sellado por el Espíritu. Lo que los hombres tapan con tierra, si ha sido tocado por el cielo lo revela con fuego. Entonces tú también estás cubierto por un aceite que protege, que preserva, que marca. Llama a Natán. Y aunque el enemigo quiera usarte como espectáculo de derrota, con acusaciones. Dios transformará ese escenario en una manifestación pública de su gloria. Con una estrategia divina, no lo veas ahora. Y dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Angustia. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Hay aceite sobre pero el pobre solo tenía una corderita de consuelo que había criado con aceite sus hijos, de fuerza. Comía de su pan, aceite de propósito, bebía de su vaso. Por eso dormía en su regazo. Por eso hasta que un viajero llegó a la casa del rico y en vez de tomar una de sus muchas ovejas, tomó la única del pobre. Así como la unción protegió a David. Cuando David escuchó esto, su justicia se encendió. Te protegerá a ti del juicio, ira brotó, de la crítica. Ese hombre debe morir, de la traición, y pagará 4 del dolor, veces por la cordera. Recibe esta palabra, y entonces no será por espada ni por fuerza, sino por mi espíritu. Dijo la frase más poderosa, dice el Señor de los ejércitos. Mas Zacarías 4:6. Tú eres ese hombre. Tu victoria no vendrá de tu lógica, ni de tus recursos, ni de tu espada de la verdad atravesó el alma vendrá de esa cobertura invisible. Huir, esa unción ya poderosa no que te reviste cuando el mundo arde. Dios que lo había levantado del no te destruirá. El que lo ungió entre sus hermanos, ha sido cubierto el que le dio victoria sobre Goliat. El que emana ahora lo confrontaba en su trono. Cuando el apóstol Juan fue arrojado al aceite hirviendo y salió ileso, porque el juicio del emperador Domiciano no viene con escándalo, sino con una frase que rompe todo orgullo. No pudo silenciarlo. Tú eres ese hombre. Así que en su frustración David había enfrentado decidió exiliarlo en ejércitos y traiciones de Patmos. Pero nunca había un lugar árido, rocoso, cuando escuchó de labios de Natán. Sin templos, ese hombre, sin multitudes, en ese instante, sin púlpitos, no era el rey, nada. No era lo que parecía un castigo, no era el salmista, era en realidad una cita divina. Solo un hombre desnudo ante el Dios que todo lo ve. Lejos del ruido, el silencio debió ser lejos de los hombres y sus planes. Ningún sirviente se atrevió la visión más gloriosa jamás. El palacio entero quedó en suspenso. Y Natán continuó con autoridad profética. El Apocalipsis. Así dice el Señor. A Dios, en el silencio de Israel, del exilio, yo te ungí como rey sobre los cielos Israel, abiertos, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, caminó entre te entregué ángeles, las mujeres de tu amo, a Cristo y te di la casa de Israel y de como llamas de fuego y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Fue exiliado para ser olvidado. Samuel 12 terminó escribiendo, qué doloroso, que cerraría Dios le recuerda todo lo que hizo por él. Y si te dijera que muestra el contraste entre la gracia recibida y el pecado cometido. Muchos que hoy entonces menospreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos, de injusticia. Dios no le está diciendo, de silencio, cometiste un error. De preguntas le está diciendo, me despreciaste. Sientes que fuiste apartado, cuando alguien peca con empujado al borde, cuando planifica su mal y lo encubre,
Pero Cuando escucha usa su esta posición para abusar, verdad profética. no está simplemente No fallando. estás exiliado. Está despreciando Estás a aquel apartado, que lo levantó, apartado y esa para es la ver lo que confrontación otros más no fuerte. pueden ver. No es solo el juicio Para oír por el lo que acto. otros no están Es el oyendo. dolor del padre ante Para la recibir traición lo de que un nadie hijo. más estaba preparado David para no puede recibir. excusarse. Juan fue No puede preservado escapar. del aceite porque Y finalmente, aún tenía que en el escribir. verso 13, y tú dice estás con el siendo alma en preservado pedazos. en esta prueba porque aún hay Pequé algo contra que el solo Señor. tú puedes declarar. No crear, culpa a Betsabé. transformar. No, Tu propósito habla no de ha terminado. tentación. No De menciona hecho, al enemigo. apenas comienza. Reconoce. El enemigo Confiesa, quiso callarte, se pero quiebra, solo logró empujarte y ahí más cerca de comienza la Dios. redención. Porque fue aunque en el Patmos, juicio vendrá, no en Jerusalén, y las consecuencias donde serán Juan vio la reales, eternidad. el corazón Y del quizás rey ha será en vuelto tu a latir Patmos al ritmo del esa quebrantamiento. situación que no Este entiendes, es el poder de ese una trabajo confrontación perdido, divina. esa traición, no esa destruye el enfermedad, alma. ese silencio libera. largo, donde Cuando un hombre recibirás la común revelación peca, que cambiará su tu alma historia. sufre. No maldigas Pero cuando tu un exilio. ungido peca, No odies tu el proceso mundo espiritual, porque es allí entero donde el tiembla. cielo se abre. David no solo era Es rey, allí donde se era activan símbolo, tus sentidos era espirituales. referencia. Era el hombre Es que allí muchos donde seguían, Dios susurra el cosas modelo que no los hijos revela de en la Israel multitud. admiraban, el líder Recuerda que componía esto. salmos mientras El libraba aceite guerras. hirviendo no Y mató sin embargo, a Juan. ese mismo hombre Solo lo cometió empujó adulterio, a planificó Patmos. una mentira, Y Patmos usó no su fue poder una para prisión, manipular, fue un altar. y mandó a Confía. matar a un inocente. Lo que estás ¿Por qué viviendo es tan no es un grave? error. Porque Es un una hombre estrategia con divina. autoridad Y si espiritual permaneces puede fiel, hacer más si daño en resistes, silencio que un verás lo enemigo que nunca con espadas. imaginaste. Dios te David mostrará cayó, el propósito detrás y su del caída aceite, abrió puertas y revelará espirituales su que gloria en tu afectarían isla. generaciones. Cuando Juan Natán fue exiliado lo en dijo Patmos, sin rodeos. lo más La probable espada es que no se se sintiera apartará jamás olvidado de tu casa, porque apartado de todo despreciaste lo al que Señor. conocía. Sin Samuel iglesia, 12:10. sin Y discípulos, eso se cumplió sin con dolor. compañeros. Su hijo Solo. Amnón violó a su media Un hermana. anciano perseguido por su Absalón fe. asesinó Después, a Amnón. de haber sobrevivido Más tarde, a un Absalón intento se de rebeló asesinato contra su brutal. propio padre. Pero fue en ese Y uno de silencio, sus hijos recién en ese lugar que nacidos, parecía el fin, murió, donde una voz Todo rompió comenzó la con oscuridad una noche de placer y cambió y un todo intento para siempre. desesperado por ocultarlo. No temas. Yo soy el perdonó primero alma y de el David, último, pero el las que vive. consecuencias no desaparecieron. Estuve muerto, Y esto nos deja pero una ahora verdad vivo por los difícil, siglos pero de los necesaria. siglos. Y tengo las llaves de Dios la muerte puede y del perdonarte. Hades. Y Pero eso no Apocalipsis borra las 1, huellas de lo que 17 y hiciste. 18. El pecado de un líder no se Imagínalo. limita a él. Juan estaba Salpica, en el espíritu, rompe, en el día del Señor, contamina cuando de repente generaciones oyó y no se detrás de él enfrenta a tiempo. una voz como de trompeta. Y aquí está la misericordia. Una voz que lo hizo Dios no temblar. expone para humillar. Una voz que conocía, Expone para limpiar, pero que ahora sonaba más Expone gloriosa, para más cortar la poderosa, cadena, más antes de que majestuosa. destruya lo que viene. Era Jesús. David fue El restaurado, mismo sí, que había caminado con pero él no en sin Galilea. lágrimas. Pero ya No no sin era el hombre pérdidas. humilde que predicaba No en sin barcas. pagar un precio. Era el Cristo resucitado Por eso el y llamado exaltado, hoy es doble. envuelto en gloria Si caíste, eterna. ¿Te das arrepiéntete cuenta? antes de que Dios El tenga mismo que Juan enviar que fue sumergido a en tu aceite, Natán. ahora Y si es estás en sumergido pie, en gloria. tiembla, ora Y y eso nos humíllate. enseña algo Porque vital. cuanto más alto estás, El silencio más no significa peligrosas son tus ausencia. sombras. No hay Significa bendición preparación más oculta, para y más escuchar algo poderosa que solo se revela en que la ser intimidad. confrontado por Dios. Muchos de los antes que me oyen sea ahora demasiado han tarde. entrado en temporadas donde Dios parece callado. David pensaba que su secreto Ya estaba no sienten enterrado. su presencia como El palacio antes. estaba en silencio. No hay El respuestas pueblo no inmediatas. sabía. Su No hay reputación señales seguía claras. intacta. Su autoridad Y es ahí sin donde cuestionamiento. el enemigo susurra. Pero Dios lo amaba Te olvidó. demasiado. Ya Como no eres para dejarlo en la importante. mentira. Tu propósito Y entonces terminó. envió a Natán. Pero quiero que No con recibas ira, esta verdad. no con vergüenza El pública. Dios que parecía callado. Con una palabra dirigida está al a punto alma. de hablar. Dios Y no cuando lo expuso haga, ante su voz multitudes, sacudirá tu alma. no lo humilló y abrirá en las puertas plazas que nadie puede Lo cerrar. llamó en privado. Jesús no y lo apareció hirió con en una Jerusalén. verdad que podía salvarlo. No descendió en el templo. Porque así es el amor Fue del Padre. a una Hiere isla, para sanar, a un rincón golpea olvidado, para despertar, solo para hablar expone, con su siervo fiel, para redimir. y así hará contigo. Natán fue un instrumento. No importa cuán lejos pero fue estés, también una herida cuán sagrada, roto, cuán una cansado, herida que abrió cuán el corazón traicionado. de David. Para que la Si estás gracia en el pudiera Espíritu, entrar, como Juan, Y aquí está oirás una verdad su para voz. ti. Si Una Dios voz está que enviando revive un Natán a tu lo vida, muerto, no es que castigo, enciende lo apagado, es rescate, que recuerda tu no es identidad juicio, y te es restaura la misericordia. esperanza. Porque Hay lo que pecados que Cristo le crecen en dijo la a sombra, Juan, y también también te lo dice a ti al hoy. alma. No temas Hasta que alguien, yo movido estuve por muerto, Dios, se atreve pero a decir, ahora vivo. eso que Y porque yo ocultas, vivo,
está también destruyendo vivirás. lo que amas. Hay llaves Y si en esa sus palabra manos. te duele, Llaves que abren dale gracias cárceles. al Señor. Llaves que sellan Porque capítulos. mientras aún hay Llaves que confrontación, te devuelven el control hay que esperanza. pensabas haber perdido. hay puerta abierta. Tal vez no Hay sobreviviste posibilidad de volver a al comenzar. aceite solo para Lo más contar una terrible historia. no es que Dios te hiera, sino para abrir es que te puertas dejes que solo, otros no pudieron. que ya no te hable. Tal vez que ya lo no que te parecía advierta. un final. David Fue solo herido, el preludio de una pero nueva esa comisión. herida lo salvó. Escucha Y bien. cada vez que Dios te diga una La verdad voz que hizo incómoda, temblar a Juan, recuerda, está esto, resonando una ahora herida mismo de en tu Dios. vida. ¿La Vale oyes? más que 1000 aplausos del Es la mundo. misma que te sacará de tu isla. David recibió y te enviará a el escribir perdón. el capítulo más Sí, glorioso de tu historia. fue restaurado. El apóstol Sí. Juan no solo sobrevivió Siguió al siendo aceite rey y al al exilio, Sí, fue transformado volvió a por escribir ellos. salmos. Eso es lo Pero que el nunca Espíritu fue el Santo mismo. quiere hablarte hoy. Porque el pecado No todo deja dolor cicatrices, viene para destruirte, no en la reputación, Algunos dolores vienen sino para en el formarte. alma, para despertarte. Cuando Natán terminó para de convertirte hablar, en voz cuando David antes no pidió solo explicaciones. era seco. No se defendió. La experiencia Solo de confesó. Juan nos Y revela un Natán, patrón en divino nombre que del se cielo, repite en respondió. las Escrituras. También el Señor Los ha hombres y remitido tu mujeres más pecado. usados por No Dios morirás. Pasaron 2 Samuel Por los 12, fuegos 13, más intensos. pero luego agregó: Moisés fue Mas por rechazado cuanto con antes este de hecho ser diste llamado. ocasión a los José enemigos fue del Señor traicionado para antes de ser blasfemar. exaltado. El hijo que te ha David nacido fue perseguido ciertamente antes morirá. de ser coronado. ¿Cómo se camina con el Elías alma se rota escondió por el en perdón? cuevas antes de ver fuego David del lo cielo. hizo. Y Juan Con inocentes fue llanto, hervido en con aceite ayuno, y desterrado, con noches sin dormir, antes de recibir rogando la por la revelación vida del niño. fin de los tiempos. Y cuando el niño murió, ¿Ves David el se patrón? levantó, se lavó. Dios no evita la adoró, herida, y pero volvió promete a que comer. de ella saldrá algo eterno. Sus siervos no entendieron. Y tú, pero que me él estás respondió: escuchando. Yo iré a ¿Cuántas él, veces te mas preguntaste, él no volverá a Señor, mí? por qué tanto dolor? Eso es madurez ¿Cuántas espiritual. noches mojaste la Eso almohada es con aceptar lágrimas las que nadie vio? consecuencias, sin renunciar Hoy quiero a la decirte presencia. algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Entendió que el perdón Ese de dolor Dios no fue no en es vano. amnesia. Tiene propósito. Es gracia. Tiene peso Es eterno. restauración del alma. Tiene mensaje. No del pasado. Jesús mismo Y lo ese dijo. dolor se convirtió en humildad, Bienaventurados los que lloran, en dependencia, porque ellos en un tipo de recibirán adoración consolación. que solo nace del quebranto. Mateo 5:4. Después de No esto, hay lágrimas David sin valor no en el volvió reino. a ser el mismo No hay adorador. cicatriz sin Fue más propósito. profundo, más Dios tierno, no desecha tu más sufrimiento. consciente de su fragilidad Lo transforma en y de la testimonio. inmensidad de la misericordia Juan divina. no escribió el Dios no Apocalipsis busca perfectos, desde la comodidad busca de un quebrantados templo, que se dejen sino desde una transformar. prisión rocosa. Y si hoy tú has sido Porque fue perdonado, allí pero donde su llevas corazón cicatrices estaba en el más alma, sensible. no te escondas. Fue allí No te avergüences. donde su oído Eres espiritual la prueba viviente de estaba que más Dios no agudo. desecha a los caídos, Fue sino que allí hace donde de lo ellos que parecía instrumentos muerte de se gloria. convirtió en revelación. Después de todo lo vivido, Y esa es la promesa después del para ti. pecado, del juicio, Tu dolor se de la convertirá muerte, en mensaje. Uno pensaría que la Tu historia prueba terminó, será plataforma, pero no tu terminó. herida, un altar Recién desde comenzaba, donde Dios hablará. Porque Dios no solo restaura escondas lo que David. viviste, le permite amar No te otra avergüences vez, de tu pasado, le permite de tus abrazar batallas, de tus una nueva fracasos. oportunidad. Porque Le serán permite ellos ser padre. los que harán tu mensaje nuevo, real, poderoso. David ungido. se unió a Betsabé. Serán ahora ellos su los que esposa. te darán autoridad Y de esa para unión hablar a los corazones nació quebrados. un niño, Salomón. Porque nadie puede Pero no hablar fue solo un hijo de consuelo, fue como una aquel señal, que fue un consolado, símbolo. una respuesta. Nadie puede hablar Dice de 2 fe. Samuel 12:24. Como quien fue Y sostenido consoló David cuando a ya no Betsabé, quedaba su nada. mujer, y llegándose, Juan lo entendió. a ella durmió con ella, Y por ella eso le dio a escribió luz con un hijo, lágrimas. y llamó su nombre Salomón, Pero también con y el Señor fuego. lo amó. Qué frase Porque su poderosa. mensaje venía El desde lo Señor profundo lo amó. del Amó al quebranto. niño nacido de una Y por eso historia todavía rota. arde en el Amó corazón al de la fruto de un iglesia. pasado manchado. Cuando pensamos en el Amó apóstol lo que Juan nació de durante dos su corazones exilio. arrepentidos. Muchas veces Eso lo imaginamos es como redención. un joven Eso lleno es de gracia. vigor. Eso es el Pero poder la de un verdad Dios que sabe es escribir otra. nuevas historias. Juan ya era un incluso anciano. sobre páginas rasgadas. Había caminado con Y no Jesús termina décadas ahí. atrás. Dios manda Había al visto profeta milagros. Natán. Sí, había él escrito mismo cartas que trajo había la espada, guiado iglesias. para que Ya ahora había traiga hecho una palabra de suficiente, bendición, según el criterio Y humano. el Señor envió Podría por medio haberse del profeta retirado. Natán Podría y le haber puso dicho por nombre que otros más Elías, jóvenes continúen. por causa del Yo ya Señor. cumplí mi parte. Segundo Pero no lo Samuel hizo. 12:25. Incluso después de ser perseguido. Edidías torturado y significa desterrado. Juan Amado seguía del orando, Señor. seguía Qué buscando glorioso. a Dios. El mismo Seguía profeta que dispuesto trajo a recibir confrontación, más. ahora Y trae fue precisamente confirmación por esa de fidelidad amor. en la vejez, Porque por así esa es perseverancia, Dios. No te deja cuando en la parecía culpa. que todo Te había lleva a la terminado, restauración. que el cielo lo eligió para recibir la revelación entienda. más Si hoy gloriosa estás del Nuevo viviendo las Testamento. consecuencias de errores ¿Sabes pasados, lo que eso pero significa? te arrepentiste? Que nunca es Prepárate tarde para que Dios hable. Dios aún puede darte un Nunca es Salomón, tarde
tarde para que Él use tu vida. Una Nunca promesa es tarde nueva para que tener Él una mismo nueva amará. misión. Natán no Muchos desaparece de los que me después oyen del ahora escándalo. tienen canas, no cumple su misión llevan y se retira. años sirviendo.
Él años permanece orando, cerca, años creyendo, porque el verdadero profeta pero sienten no que ya solo no tienen corrige, fuerza, también que su camina etapa junto pasó, al propósito, que ahora le toca a otros. Pasaron los Pero años, hoy el Señor te dice, David envejece, aún no he terminado sus fuerzas contigo, ya no si son estás las mismas. respirando y aún hay tienes confusión un en el propósito. reino. Aún Uno de puedes sus ver hijos, cosas que no Adonías, imaginaste. Aún intenta puedes oír tomar mi el voz trono sin y ser autorización usado para divina. cambiar generaciones. El palacio se divide. Juan, Los no líderes recibió el tiemblan. Apocalipsis cuando La era corona joven. parece estar en juego. Lo recibió en su vejez. Pero entonces, porque a veces, solo Natán, cuando los vuelve a años hablar, han purificado el corazón. en Primero Reyes cuando 1, el orgullo ha el muerto, profeta cuando se el alma presenta se ha nuevamente, rendido completamente, no para declarar es que Dios juicio, puede confiar sino revelaciones para que asegurar cambiarán que se la cumpla historia. la voluntad de Dios. No permitas que la Te edad, recuerda a el Betsabé, cansancio la misma o las mujer del decepciones te pasado hagan oscuro, bajar los brazos, que el rey porque había en los prometido últimos el trono capítulos a de tu Salomón. vida. Y juntos, Dios puede actúan escribir para los versos defender más hermosos lo que el cielo había determinado. Tal vez tú no veas la gloria Natán de no un solo escenario, confrontó el pecado, pero tus oraciones protegió moverán el linaje, naciones. afirmó el propósito. Tal vez no tengas la sostuvo energía de promesa, antes, y es pero Él tu quien sabiduría participa activamente salvará a en la generaciones unción del nuevo enteras. rey. Tal El vez sacerdote tus Sadoc ojos tomó físicos el cuerno se de han aceite debilitado del tabernáculo y pero ungió tu a visión Salomón. espiritual Y tocaron nunca fue tan trompeta, clara. y dijo todo Juan el fue pueblo, fiel hasta el viva final. el rey Salomón. Y por eso, Dios Fin le Reyes mostró 1:39. el final. El niño nacido del Si tú también quebrantamiento, decides permanecer, ahora es rey, creer, y servir, el profeta que vio el aunque pecado estés en lo cansado, oculto, dolido, ahora solo, ve la corona en prepárate, lo alto. Así porque obra lo mejor Dios. no quedó en el Redime pasado. historias. Lo mejor Afirma está por futuros. venir. Y levanta De los legados 12 eternos discípulos donde el originales, enemigo pensó que solo uno habría estuvo ruinas. presente al pie de la cruz. Y tú que escuchas Juan, esto, nunca subestimes mientras los el demás proceso. huían, se Nunca escondían, creas que tu o historia negaban a su terminó maestro. en el error. Juan permaneció. Porque se si te quedó arrepientes, cerca. Dios puede usar Soportó el incluso dolor de tus ver al que cicatrices amaba siendo clavado, como fundamento golpeado, para la gloria que humillado. viene. Y no se apartó. Cuando se habla de los grandes Esa profetas, imagen lo marcó para se siempre. menciona a Elías, Años más tarde, Eliseo, cuando fue Isaías, sumergido en aceite Jeremías, y desterrado a Patmos, pero pocos recuerdan quizás a recordó Natán. aquel día. No El día en que multiplicó Jesús aceite, no descendió de la cruz. no llamó fuego del cielo. El día en que no el silencio resucitó de muertos, Dios fue más fuerte no que escribió cualquier un libro palabra en la Biblia. Y sin embargo, Él fue el permaneció. instrumento clave para preservar Juan el aprendió linaje que la del fe Mesías. verdadera Sin no es Natán, solo la que camina David sobre el había agua, seguido, sino la que ocultando su pecado. permanece firme cuando Sin todo Natán, parece hundirse. la restauración no La fe habría que no comenzado. depende del milagro visible, Sin Natán, sino de la convicción Salomón invisible. no habría sido afirmado como Esa rey. fue la fe que lo y sostuvo sin en el Salomón caldero. no habría Esa fue la fe que le genealogía permitió que llegara soportar hasta el Jesús. aislamiento. Porque en Esa Lucas fue la fe que 3:31, abrió el cuando cielo en se la traza isla. el linaje, Y es la de fe Cristo, que Dios se quiere menciona a despertar un hoy hijo en de ti. David. Llamado Vivimos en también tiempos de Natán, fe volátil, coincidencia, personas que adoran cuando casualidad, todo va bien, pero No. abandonan cuando las pruebas deshonra llegan. eterna para un Seguidores que profeta aplauden que cuando hay obedeció pan en y silencio, peces, pero que habló desaparecen con cuando valor, hay cruz. que no buscó fama, Pero tú no estás pero aquí por cambió la casualidad. historia del Si reino. has llegado hasta este punto Natán del video, representa a es esos porque dentro de siervos ti que hay algo nadie diferente. aplaude, algo que fiel, obedecen cuando duele, algo que Dios puede que usar. corrigen cuando Juan todos no fue callan, perfecto, que afirman ninguno lo promesas es, cuando todo parece pero fue leal, tambalearse. fue Hombres y constante, mujeres que prefieren fue el ser que fieles estuvo a cerca Dios cuando antes todos que se fueron. populares entre los Y hombres. por eso Jesús le Y confió hoy, algo más que nunca, palabras. el mundo Le confió necesita personas, más Natanes, más desde voces la que no cruz. tiemblen ante reyes. Cristo miró a Juan más y corazones le dijo, que hablen lo que el cielo "He les ahí tu susurra, madre". aunque los palacios Juan, no quieran escucharlo. 19, Tú 27. puedes ser uno. Tú puedes ser Le esa estaba voz, confiando a María, ese instrumento, su madre, ese profeta sin su espectáculo, tesoro, pero su responsabilidad. Porque si Dios usó a ¿Por Natán qué? para corregir al rey, Porque el que permanece afirmar al cuando hijo y duele, preparar el camino del Mesías, está listo ¿qué para no podrá recibir lo hacer que el contigo cielo si valora? decides vivir en obediencia ¿Estás radical dispuesto a y en quedarte verdad? cuando otros se van? Natán no fue un profeta Adorar que habló aunque cada día. ¿No entiendas? No profetizó ¿A seguir por creyendo emoción. aunque te duela? Si no lo se haces, dejó llevar por la Dios presión pondrá del en tus entorno. manos cosas que Él no hablaba pondrá en cuando el manos de cielo lo otros. mandaba. Y cuando hablaba, Revelaciones, el alma propósitos, temblaba. personas, Ser misiones, profeta no es tener una gloria. palabra todos los días. Y cuando todos se hayan ido, es tener discernimiento Él para vendrá. callar cuando Dios calla Como y vino a valor Juan, para hablar cuando Dios como vino a ordena. Patmos, como Natán viene no ahora, buscaba plataforma. mientras escuchas no necesitaba esta demostrar palabra, unción. permanece. No entregaba visiones Aunque para nadie te impresionar vea, al rey, aunque parezca que no esperaba, hay fruto. escuchaba, Aunque la cruz esté delante. y cuando el Espíritu lo empujaba, Porque al final, obedecía. los que permanecen son los Ese que tipo de reciben la profeta es revelación. raro hoy. Porque A lo largo vivimos de su tiempos vida, donde muchos hablan. Juan fue conocido pero como pocos el escuchan, discípulo amado. donde abundan Aquel que los reclinó profetas su cabeza sobre que el pecho de profetizan Jesús. por conveniencia, Aquel por que agenda, escuchó el latido del por verbo visibilidad. hecho carne. Aquel Natán que nos vivió enseña cerca que del el corazón
verdadero de Dios profeta y no sin busca embargo fama, fue busca perseguido, fidelidad. golpeado, Y esa fidelidad exiliado, tiene un precio, olvidado por el porque mundo. confrontar a un rey ¿Qué nos dice podía costarle eso?
Porque la amar a vida. Cristo profundamente Podía ser no te exiliado. exime del sufrimiento. Podía ser asesinado Al contrario, en secreto. te hace Pero Él no portador midió de las verdades tan consecuencias. poderosas. Midió la obediencia. Que el mundo intentará Y si hoy sientes silenciarte que Dios te una ha y otra llamado vez, a hablar, a advertir, Juan fue fiel a no corregir solo a su con llamado, amor y verdad, sino también al mensaje Aprende que esto de cargaba. Natán. No hables No lo antes de diluyó. tiempo. No Pero lo no adornó calles para cuando Dios hacerlo te más mande hablar. aceptable. No temas perder No cambió la posición. verdad por No popularidad. temas que te Él rechacen. sabía lo que había oído. No temas Sabía parecer lo que duro. había visto. Teme Sabía solo lo una que había cosa, tocado con sus ser propias desobediente manos. a la voz que te Y formó por eso en el escribió vientre. con firmeza. Porque cuando Lo eres llamado como que hemos Natán, visto y oído, no estás aquí para eso os agradar a los anunciamos, hombres, para sino que para también guardar vosotros la tengáis santidad de la comunión obra con de nosotros. nosotros. Dios en la tierra. Juan, Natán 1:3. no necesitó Tú gritar. también has cargado No verdades necesitó que te milagros. costaron relaciones. No necesitó una audiencia. Has defendido tu fe Solo en necesitó medio de una miradas palabra que te juzgaban. y el respaldo del Has cielo. permanecido firme aún A veces cuando creemos que el significaba poder quedarte profético solo. está en lo Si espectacular. es así, estás Pero la Biblia caminando nos el muestra mismo que una sendero. sola frase que caminó Dicha Juan en en el mundo obediencia moderno puede está cambiar llena de destinos. voces que gritan, Tú eres que ese opinan, hombre. que 5 cambian la palabras, verdad por conveniencia. 5 flechas. Pero pocos están 5 dispuestos a piedras que guardar lo que tumbaron han el recibido, gigante oculto en el aunque alma eso de un signifique rey. cargar una cruz. Y fue dicha en el momento Juan exacto. no buscó fama, ni antes, no buscó ni después. reconocimiento. Justo cuando el Su corazón único de David objetivo estaba era preparado para transmitir la escuchar verdad y ser que lo había quebrado. transformado. Esto nos Y enseña ese algo debe ser vital. también nuestro No se legado. trata solo de qué La palabra gente tienes, puede burlarse, sino de cuándo la pueden sueltas menospreciarte y desde qué pueden lugar intentar espiritual la apagar tu estás fuego. diciendo. Pero lo que has oído Una palabra fuera de Dios, tiempo puede herir. nadie te Una lo puede palabra quitar. sin unción puede Lo que viste endurecer. en oración, Pero una lo que palabra sentiste obediente en el altar, en el tiempo de lo que Dios viviste en lo secreto rompe con cadenas el invisibles. Espíritu Santo. No necesita Natán aprobación no fue humana enviado para ser para real. impresionar. Juan vivió sino para para una impactar. audiencia de uno, No para Cristo. ser popular. Y cuando vives sino para para él, liberar al no hombre importa más si el mundo poderoso te de cierra puertas, su generación porque del el pecado pecado se más abrirá. destructivo de su El vida. aceite no lo quemó. Y La lo soledad logró. no lo detuvo, porque no habló La con su verdad, emoción, que sino llevaba con su dentro era convicción. más ardiente que cualquier Y hoy el caldero. Espíritu sigue buscando voces Y tú, como la suya. si también decides Voces abrazar que esa verdad esperen, con todo tu corazón, que escuchen, si decides caminar que como tiemblen discípulo antes de amado, hablar, incluso cuando pero que eso cuando te cueste hablen, lágrimas el y heridas, infierno se sacuda y el verás cielo a Cristo diga, revelarse esa fue mi a ti de palabra. formas que muy pocos experimentan. Vivimos en una generación los que donde aman el de silencio verdad, se disfraza de Él prudencia se muestra con profundidad. y la tibieza se Muchos llama piensan que las tolerancia. pruebas vienen a destruirnos. Muchos Pero en realidad ven el pecado. las pruebas revelan Muchos quiénes notan somos la realmente. caída. Cuando Muchos Juan fue escuchan el arrojado al susurro aceite de la hirviendo, desobediencia, no solo fue pero una pocos manifestación hablan. del poder de Dios, Pocos se levantan. fue también una Pocos revelación de su obedecen como identidad más Natán. profunda. ¿Por qué? No como víctima, porque Sino ser Natán como duele. portador de Aísla, una unción que lo distinguía cuesta. del resto. Puede cerrar Ese puertas, en medio puede del alejar fuego, personas, Juan no se quemó puede porque romper no era alianzas solo un hombre humanas, cualquiera. pero también Era un puede hijo salvar amado. un alma, Era un testigo. rescatar un propósito, Era un canal del cielo. despertar un reino Y tú, dormido. que estás enfrentando Dios pruebas sigue buscando ardientes en tu profetas vida, que no teman te al has rostro detenido del a pensar hombre, en quién que eres amen realmente. más la santidad que la Biblia aceptación, dice que prefieran vosotros perder sois seguidores linaje escogido, antes que real traicionar la sacerdocio, voz que los despertó nación en la santa, madrugada. pueblo adquirido por Y tal Dios. vez tú estás siendo Primero llamado Pedro a eso, 2:9, a hablar con verdad, pero esa identidad no a siempre se confrontar siente con en amor, tiempos de calma. a detener Se a tiempo una revela, caída que se puede afirma y se arrastrar fortalece. generaciones. En el aceite, No en el necesitas fuego, ser famoso. en la presión, Solo. cuando todo te va necesitas bien, ser fiel. es fácil decir, No soy necesitas hijo de tener Dios. una plataforma. Pero cuando te rechazan, Solo una palabra cuando en te el atacan, espíritu y un cuando te corazón dejan que diga, solo, Señor, y aún así si tengo decides que ser creer, yo, entonces tu envíame. identidad se vuelve real. Natán se cambió vuelve la historia inquebrantable. porque no tuvo miedo del rey. Juan no gritó desde Y el tú caldero, puedes cambiar vidas. soy el discípulo Si no amado. tienes miedo del rechazo, Él simplemente porque confió. Mientras el mundo Y fue aplaude el al aceite error, mismo el que el cielo te testificó está de su diciendo, llamado. habla, Así será contigo. confronta, libera. Tu fidelidad en medio Yo de la estaré crisis contigo. hablará más fuerte que tus Hay palabras. verdades que salvan. Tu paz en medio de la Y tormenta hay será silencios tu que carta matan. de presentación. Natán pudo Tu haber firmeza callado. en medio del dolor mostrará Pudo al haber mundo quién eres pensado, y a ¿y si quién lo pierdo? perteneces. Y si se El enoja, enemigo no está y si atacando deja de tu confiar en mí, circunstancia. Y si está manda atacando matarme, tu identidad, pero no lo hizo. quiere que olvides, Porque amar verdaderamente quién a eres. alguien es atreverse Quiere a que perder creas su que afecto. fuiste abandonado, Si eso significa que ya no salvar vales. su alma, que tu historia terminó. Natán no habló para condenar, pero Dios te dice habló hoy, para rescatar. eres mío. Y al hacerlo, No se estás convirtió en el olvidado. guardián del alma Estás de David. marcado. ¿Cuántas Eres portador veces de hoy mi gloria? callamos por miedo, por Y diplomacia? si lo crees, por temor a romper el aceite vínculos no te humanos. dañará. Y permitimos Porque que alguien a quien amamos el fuego no siga puede caminando
caminando lo hacia que su fue propia forjado por destrucción. Dios. Juan fue probado Pero si de verdad y los confirmado.
No te vas a quedar Fue de brazos atacado cruzados. y exaltado. Fieles son las heridas Y tú del que también ama. serás reivindicado. Proverbios 27:6. Tal vez ahora nadie te aplaude. Las heridas de Natán Tal vez abrieron sientes que tu fe es paso al invisible perdón, para el mundo, a la sanidad. pero hay a un ojos nuevo en el cielo comienzo. que te están viendo Y eso nos resistir. enseña algo eterno. Hay ángeles que te rodean. No es rechazar. Hay una identidad es amar que al brilla precio más más en la alto. oscuridad. Si Y alguien cuando que todo amas termine, está a punto de arruinar saldrás su vida, del fuego sin quemaduras. serás tú la voz que lo pero con despierte. una nueva autoridad. Tendrás el valor Porque de los que convertirte resisten en un Natán, regresan con o te poder. refugiarás en un Una de las silencio palabras que solo que más alimenta la define a oscuridad Juan en las porque escrituras es esta. tal vez esa Testigo. persona jamás llegue al No Salmo fue un cargo 51 religioso. si alguien no tiene fue el un valor de título decir, humano. Fue tú una eres ese identidad hombre que él mismo asumió pero con Dios aún convicción. te ama. Yo, Juan, Después del vuestro encuentro con hermano y Natán, copartícipe David en no la escribió un discurso. tribulación, no En publicó el un reino decreto, y en la paciencia no de ofreció Jesucristo. sacrificios vacíos, Apocalipsis escribió un salmo, 1:9. un clamor, No una dijo confesión apóstol, desgarradora, no dijo líder, que ha sanado dijo millones de copartícipe almas en desde la tribulación. entonces. Porque el verdadero El testigo Salmo 51 no es el que solo habla, poesía, sino el que es vive, un retrato del alma lo que rota predica. de un rey que el que entendió camina en los pasos que del la maestro, grandeza no está aunque en esos el trono, pasos lo lleven sino al en dolor, saber llorar al en la rechazo, presencia del a la Dios cruz. Santo. Juan fue Ten testigo del piedad amor de de mí, Cristo, oh Dios, conforme pero a tu también del misericordia. odio del mundo, conforme a la multitud Fue de tus testigo de la piedades gloria borra en mis el monte rebeliones. y del sufrimiento en David el no se caldero. excusa. No Fue menciona a testigo de Betsabé, la resurrección, no culpa al entorno, y de las lágrimas solo del se postra exilio. y suplica. ¿Y tú? Contra ti ¿Qué solo tipo he de pecado. testigo estás ¿Qué siendo? profundidad? Muchos Él entendió quieren que antes predicar que sin fallara al pasar pueblo, por el proceso. antes que herir a una Quieren familia. autoridad sin quebranto. Había herido el corazón de Quieren Dios hablar que lo de amó. fe sin haber atravesado Y esa el fuego. conciencia es la raíz Pero el de la reino de verdadera Dios restauración. no funciona así. Crea en mí, oh Dios, Los testimonios un corazón más poderosos limpio no y nacen renueva en los un templos, espíritu recto sino dentro en de los mí. hornos. David no pedía Juan no trono, necesitó ni éxito, gritar ni para honra. convencer a las Solo multitudes. pedía un corazón Su sola nuevo, existencia, un después del espíritu aceite, recto, ya era un una mensaje. segunda oportunidad Su sola para volver mirada, a después adorar, de Patmos, como ya antes. transmitía cielo. Eso fue Sus lo que palabras, Dios le dio, escritas porque con Dios manos no marcadas por el desprecia tiempo, al quebrantado, siguen ardiendo no siglos ignora después. al que se humilla, Eso es ser no testigo. desecha al que clama con Y verdad. Dios quiere hacer lo mismo El contigo. Salmo 51 Tu sigue historia, vivo porque tus fue cicatrices, escrito con tus lágrimas procesos, verdaderas. No son Y una tú vergüenza. puedes hacer esa oración Son también. tu autoridad. Hoy Son la aquí, evidencia ahora, de que Dios te ha Si hay sostenido, algo que limpiar, de que no te ha soltado, si hay algo que de que confesar, aún hay propósito, si hay en algo ti. que entregar. La gente Hazlo. no necesita escuchar teorías, Porque el mismo Dios necesita que ver restauró vidas a David transformadas. sigue levantando Necesita escuchar hijos voces pródigos, que no hablan desde la reyes arrogancia, caídos, sino y corazones desde el quebranto. dispuestos a Voces comenzar como la de otra Juan. vez. Vidas Hasta como la ahora tuya. hemos admirado a Natán. Sí, la tuya. Hemos Porque aprendido todo de lo su que has valor, vivido no es de su casualidad. voz. El enemigo de su quiso fidelidad. callarte, Pero destruirte, ¿ves? hacerte invisible. Tú no eres Natán Pero en Dios esta te está historia. levantando como testigo. Tal vez tú eres no David. solo de lo que Él ha hecho, Tal vez has vivido sino de lo que ocultando aún algo. puede hacer. Y mientras Sonriendo otros por predican fuera, con palabras, pero sintiéndote vacío tú por predicarás dentro. con tu historia, Sirviendo, porque predicando, los que sobreviven al aceite trabajando, cargan pero un sabiendo mensaje que hay que no una puede parte ser de tu vida ignorado. que Nadie conoce. Uno de los momentos pero que Dios más sí ve. desconcertantes Y hoy, en la vida este del video, creyente esta es cuando palabra, Dios parece esta callar. historia. No es Ora casualidad. si no hay respuesta. Es tu Natán, no con ira. Clamas y el no cielo con guarda condenación, silencio. sino Sientes con que tu amor, fe tropieza con en lágrimas un desierto y con sin ecos. misericordia. Juan Porque supo Dios lo que no era quiere eso. destruirte. Después Quiere de ser rescatarte. lanzado al aceite, No quiere después de sobrevivir lo avergonzarte. imposible, Quiere limpiarte. fue enviado y a si hoy Patmos, algo dentro de ti un está lugar sin temblando, templos, si cada sin palabra hermanos en la resuena fe, como una flecha sin en tu nadie pecho, que lo alentara. es el Espíritu Dios no lo Santo sacó del diciéndote, exilio inmediatamente. ya es hora. No lo liberó del Ven, aislamiento. Habla No conmigo. envió ángeles a consolarlo. Devuélveme tu corazón. Solo, Tal vez llevas años silencio. escondiéndolo. Pero lo que crees Juan no hay sabía salida, era que ese ya silencio es tarde, estaba cargado que de gloria. Perdiste Que demasiado. el cielo no estaba ausente, Pero escucha esto. sino preparando Si David fue la perdonado, mayor revelación tú de también toda puedes su vida. serlo. Si Y David ese es el fue mensaje restaurado, para ti hoy. también hay restauración Cuando Dios para guarda ti. silencio, pero tienes que responder. No es porque te ha abandonado. Tienes que reconocer. Es porque está a punto Tienes de que hablar caer de algo que rodillas, transformará como tu el historia rey lo para hizo. siempre. y decir, Los procesos más pequé profundos de fe contra el Señor. no ocurren en la multitud, entonces, sino en la el soledad. mismo Dios que envió al profeta Moisés tuvo que subir te solo al enviará su Sinaí. perdón. Elías Su abrazo, oyó la voz de su Dios fuego en que el no susurro, destruye, tras el viento, sino que purifica. Jesús oró solo en Getsemaní, y Juan esperó. David Fue solo en perdonado. Patmos. Sí,
El silencio de La Dios sangre no corrió es sobre rechazo, su trono. es confianza. El juicio eterno es no formación. cayó sobre su Es alma. una pausa sagrada, Pero donde el pasado alma se quedó vacía escrito del ruido y sus para llenarse consecuencias de revelación. no desaparecieron. Quizá hoy tú El también niño estás murió. en tu Patmos personal. La espada no se apartó Nadie de su te casa. llama. Nadie Su te familia entiende. sufrió. Sientes Su que oras al vacío. nombre fue manchado. Y que sin das, embargo, y Dios nadie no te lo desechó. devuelve. Que No te le quitó su espíritu. esfuerzas. No y revocó todo su sigue promesa. igual. Pero ¿Por qué? escúchame bien. Porque No el estás quebrantamiento de David Estás fue en más el fuerte umbral que de su una caída. revelación. Porque su arrepentimiento Juan fue no más escuchó profundo a Dios que su por pecado. semanas. Y eso nos Pero cuando el enseña cielo algo rompió el poderoso. silencio, fue Dios con trompeta. No siempre borra Fue con lo que gloria. hiciste. Fue Pero con sí visión. puede reescribir lo que viene. Y tú, Él no si te libra perseveras, siempre de las consecuencias, si no te desconectas, pero te libra del castigo si sigues eterno. creyendo aun cuando No elimina las parece que huellas todo del terminó, error, pero verás coloca la sobre gloria esas también. huellas una Oirás la nueva voz que dirección. no solo consuela, Tu sino pasado que no será comisiona. borrado de la memoria de los hombres. Dios no ha terminado contigo. Pero tu futuro puede ser Está redimido escribiendo por la algo gracia más. del cielo. Está gestando ¿Y algo sabes eterno. que es aún más grande? Está afinando tus Que oídos Dios para eligió llamar a cuando Él, Jesús hijo hable, de David, no escuches solo palabras, no hijo de Moisés, sino un llamado, ni hijo de Abraham, el silencio ni hijo de Patmos, Elías, sino fue el hijo del prólogo mismo hombre que Apocalipsis. cayó, Y tu silencio pero que se levantó puede con estar el a alma punto de rota convertirse y en los tu ojos mayor llorosos. despertar espiritual. Dios No no, te se rindas. avergonzó de David, No te detengas. lo restauró, Aguarda. lo Porque reivindicó, el que calla por lo amor, redimió. pronto hablará Tú, con poder. Aunque Juan ya hayas conocía cometido a Jesús. errores, Había aunque hayas caminado herido, con él, mentido, lo había caído, escuchado predicar. si te vuelves a Él con lo había verdad, visto sanar. Dios no solo te perdona, Lo había te contemplado llama por tu transfigurado nombre en el y monte. te escribe de nuevo en su historia. Había estado en la última Después del cena, juicio, al después pie de del la llanto, después y de la frente muerte al del niño, sepulcro vacío. David hizo algo Pero que nada lo descolocó a preparó todos. para lo que vería. Entonces en David Patmos. se levantó de la tierra. Cuando Se la voz lavó, del maestro se retumbió ungió como trompeta y cambió sus y Juan ropas, se volvió para entró mirar. En la casa vio del algo Señor que lo y estremeció adoró por completo. Da Samuel 12:20. Vi a uno semejante Adoró. al Hijo del Hombre. No cuando recibió una Su victoria. rostro era como No el sol cuando cuando fue resplandece exaltado. en su fuerza. Adoró después de perderlo Cuando lo todo. vi, caí como muerto a después sus de ser pies. quebrado. Apocalipsis Después de 1, ser confrontado. 13:17. Qué Puedes escena ver el nivel gloriosa de rendición. Qué imagen imposible El de mismo lugar imaginar donde por pecó. completo. Se convirtió Juan, ahora en el escenario discípulo de su amado, rendición. El más cercano a Jesús mismo en la cuerpo tierra, que fue cae instrumento como de muerto lujuria. al ver al Cristo Ahora se glorificado. postra ante el Santo de ¿Sabes Israel. lo que eso significa? El mismo que hombre nadie que cubrió su pecado puede ver con realmente muerte. a Cristo. Ahora se y viste seguir con siendo el unción mismo. y se presenta sin A veces máscaras. creemos que conocer a Esto Jesús es es repetir evangelio. versículos. Esto es ir al gracia. templo, cantar coros. Esto es adoración Pero verdadera. conocerlo en espíritu No se trata y de verdad cantar cuando es todo algo va más bien, profundo, sino más de levantar sagrado, manos más temblorosas transformador. cuando tu alma está llena Verlo de en su cenizas. gloria no Pero nos tu deja espíritu de pie. recuerda que Nos solo en tumba, su presencia nos rinde, hay vida después nos de la quebranta muerte hasta los huesos. David no construyó Y un eso fue altar lo que le nuevo. pasó a Juan. No necesitó un templo hombre nuevo. lleno de fe. Él se convirtió lleno en de experiencia. el altar. Lleno de madurez. Y Aún ese tenía acto más por ver, silencioso fue el más por rugido más recibir, fuerte de su más por restauración. morir. Quizás Porque tú así es también el camino estás en con el Dios. mismo lugar donde Nunca caíste. termina. Y piensas que Siempre Dios ya hay no te más. recibe. Que Juan el fue altar está transformado cerrado. por esa visión. Que tu voz no tiene Nunca valor. más sería simplemente Pero un escucha apóstol. esto. Si Desde hay ese quebrantamiento, momento sería un profeta de los hay últimos fuego. días. Si Un hay escriba rendición, del fin de los tiempos. hay gloria. Una voz Si eterna. hay verdad, hay tú presencia. Y el anhelas mismo ver a Dios Cristo que de vio esa tu manera. caída quiere. Tal vez Ahora has escuchar escuchado tu tu adoración. adoración. No Has porque la orado, merezcas, has servido, sino porque has Él ya creído. preparó el camino. Pero el para Espíritu que tú Santo te puedas dice volver. hoy, David Aún aún no no has visto nada. David fue Hay perdonado. más de mi gloria que necesito David revelarte. lloró su pérdida. Pero esa visión Y no se entonces, recibe en la comodidad. Dios lo levantó. Se recibe en Patmos. Y no en secreto, En el exilio. no en las sombras, En el silencio. sino delante En la del pueblo, rendición total. del trono Y y cuando del mundo ocurra, espiritual. Cuando realmente lo veas. La Biblia dice que Cuando el tu alma Señor tiembla bendijo al la relación contemplarlo, restaurada. todo cambiará. Con Betsabé, Ya no y vivirás de por esa unión rutina nació espiritual. Salomón, Vivirás quien por no pasión solo sería divina. rey, Ya no te moverás sino por el portador emociones. de una gloria te mayor que moverás la de por su dirección Padre. celestial. ¿Y sabes qué significa esto? Ya no querrás que cuando ser Dios visto. te restaura, no te Solo devuelve querrás al mismo reflejarlo lugar. a Él. Te posiciona en un Juan más cayó alto. como muerto. David fue y juzgado, resucitó a un pero nuevo después del llamado. juicio, Y Dios tú, escribió si una decides historia rendirte de que verdad, ni el enemigo si pudo clamas detener. por esa visión, si Salomón fue soportas tu amado por el Patmos, Señor desde su nacimiento. también te levantarás Fue como afirmado por el profeta Natán. otro corazón, Fue ungido rey. otro fuego, Y fue usado por otro Dios nivel para de construir propósito. el templo que su padre No hay mayor pudo gloria que ver a edificar.
Cristo. Todo eso No hay mayor nació poder que ser de transformado una por historia él. que comenzó en el Después pecado, de ver a Cristo pero fue glorificado, transformada por Juan la no gracia. recibió descanso.
Ese es el poder de la redención divina. En cambio, Donde el recibió enemigo una ve orden ruina, divina que Dios cambiaría ve la historia. cimiento. Escribe en un libro lo que ríe, ves el y envíalo cielo a las declara, 7 iglesias. Todavía no he Apocalipsis terminado 1, con él. 11. Y Dios si tú no ha has sido sido restaurado, revelaciones, no camines como si le dio la estuvieras a responsabilidad prueba. de transmitirlas. No vivas pidiendo Y permiso esto para respirar. Es algo poderoso. Dios te limpió. Juan no escribió Dios para te él, levantó. escribió para nosotros. Dios ya escribió el próximo en capítulo. medio del exilio, en No la por lo que soledad tú de hiciste, Patmos, sin sino saber por si lo que alguna vez Cristo hizo en volvería a ti. ver a alguien más. Si el Juan pasado obedece intenta la la voz voz del del cielo, y solo comenzó comenzó a a escribir escribir lo que veía. Caí. Cada Pero me palabra, levantaron. cada imagen, y ahora camino Cada con la marca símbolo. de la misericordia sobre No mi era frente. para entretener. Muchos recuerdan para a David adornar como el la joven que teología. venció a Goliat. Era para Como el rey alertar, guerrero, para el preparar, que escribió salmos, para despertar. el hombre según el ¿Y corazón sabes de qué Dios. es más impactante? Pero su legado Sus más escritos transformador llegaron. nació Su del día mensaje más cruzó oscuro de su siglos. vida. Su Porque hay obediencia algo que solo atravesó el imperios. quebranto produce. Hoy, 2000 Legado años eterno. después, estás Goliat escuchando fue su una historia. victoria. Estás siendo Jerusalén, tocado por su una fidelidad. conquista. El Estás trono, siendo una sacudido corona. por lo que él Pero el escribió Salmo desde 51, una roca solitaria. Ese fue el testamento Y eso de te un dice alma algo. rota y restaurada. Todo lo que Ese haces en salmo obediencia ha sanado a millones. tiene eco Ha eterno. sido oración en noches Tal de vez tú culpa. piensas que lo que ha haces sido por grito Dios de es almas pequeño. heridas. Ha sido Que nadie lo puente ve. entre el pecado y el Que perdón. tus palabras no trascienden. Y eso solo fue posible Que tus porque Natán oraciones se obedeció. pierden en el aire. Y David se quebró. Pero no es así. El Dios verdadero ve tu legado no obediencia. es lo que construyes Lo que afuera, escribes en tu dolor, sino lo que permites que lo que Dios dices en tu transforme lucha, por dentro. Lo que compartes en tu El fe. templo fue edificado Llegará por más Salomón, lejos de lo que imaginas. pero la adoración profunda, Juan no tenía el redes lenguaje sociales, de la rendición, ni cámaras, la escuela ni del plataformas. arrepentimiento, Pero tenía un corazón fue rendido, edificada por una David, pluma ungida. y Cada una vez visión que alguien clara. cae, Y eso corre fue al Salmo suficiente para que 51 su voz siga y viva clama hasta con voz hoy. entrecortada. Tú también Crea puedes en ser mí, un canal oh Dios, de eternidad. un corazón limpio. Cada vez que David hablas de vive. Cristo, cada vez Su que historia consuelas sigue a hablando. alguien, cada Su vez que restauración compartes una sigue palabra predicando. que viene del cielo. Eso es gracia. Estás sembrando. Eso, en es el tiempo lo que redención. florecerá en la eternidad. Eso es legado real. Juan escribió para Y tú las también iglesias puedes de Asia, dejar ese tipo de herencia. pero el Espíritu escribió con para la perfección, iglesia de no todos con los títulos, tiempos, sino con y un ese corazón mismo que se Espíritu deja hoy te moldear, susurra, restaurar, no calles, y usar, no te aún detengas, después de haber fallado. escribe, Cuando habla, Natán anunció el testifica. juicio, Porque David hay no fue generaciones desechado. que necesitan Fue oír disciplinado. lo que estoy depositando en ti. Y aquí está una El verdad caldero que muchos no te olvidan. detuvo. La El disciplina de exilio Dios no fue tu es fin. señal de abandono. Porque hay un libro que aún es señal estás de que escribiendo sigues con siendo tu vida. hijo. Y el cielo Hebreos 12:6 espera lo verlo dice con cumplido. claridad. Cuando el Porque el Señor al que resucitado ama, le habló a disciplina Juan en Patmos, y azota no a fue todo para el que recibe consolarlo por hijo. simplemente. David Fue para no fue enviarlo con corregido una palabra porque Dios lo urgente, odiaba, dirigida sino porque a las aún había un iglesias, propósito sobre al cuerpo de Cristo él. en la tierra. Y ese propósito necesitaba No eran limpieza. mensajes genéricos, Necesitaba eran profundidad. diagnósticos del cielo, Necesitaba un alma pulida radiografías por el fuego. espirituales de Muchos creen que congregaciones si Dios reales, permite dolor, pero también de es porque ya no generaciones están en su enteras. gracia. Éfeso, pero es Es al Mirna, revés. Pérgamo, Es justo en el Tiatira, proceso donde Sardis, más gracia se Filadelfia derrama, y la donde Odisea. el corazón se alinea. 7 nombres, donde la 7 adoración condiciones deja de del ser alma. música. 7 y se vuelve espejos fuego. en los que la iglesia La muerte debía del niño fue y debe dolorosa. mirarse. La espada en su casa. Y lo más impactante devastadora. es que cada Pero de uno ese de esos valle mensajes oscuro, termina David con la salió misma más frase. sabio, más tierno, El más que tiene dependiente. oído, Y eso es lo que oiga Dios quiere lo que el producir en ti Espíritu cuando dice te a las disciplina. iglesias. No es castigo, No lo que dice es el restauración. mundo, no lo que No es dice venganza, la emoción, es santificación, sino lo que dice no el es rechazo, Espíritu. es amor, Porque solo el Espíritu purifica lo que Él puede no quiere diagnosticar. Si Con estás en una precisión lo que temporada está donde enfermo todo te duele y lo que aún donde puede el cielo ser sanado, parece exigente, ¿Y donde sabes la qué es corrección te poderoso en pesa, esto? Resiste. que en medio de su Abraza el exilio, proceso. Juan se Agradece convirtió en por un la canal herida que lo profético mata, para advertir, sino que alinea. despertar y alinear a la Porque iglesia cuando con el salgas de corazón ahí, de Cristo. no solo Un cantarás hombre más herido, fuerte, anciano, cantarás con verdad. exiliado. Y lo que Dios Fue la derramará trompeta sobre que ti Dios usó para hablar será a su más pueblo. glorioso de lo que perdiste. Eso nos Elai enseña deja algo de algo David crucial. fue un escándalo. No necesitas estar en la No se cima puede para negar. ser usado por Dios. No se puede Solo maquillar. necesitas estar disponible. Fue oscuro. Tal vez tú no te Fue sientes público. fuerte. Tal vez Fue estás doloroso. lejos de la plataforma. Pero el escándalo lejos no fue de el lo final. visible. Dios Pero transformó si esa estás historia conectado al rota en Espíritu, una evidencia si viva de tienes su oído misericordia para oír su voz. Eso Dios es lo puede que hace la usarte gracia para alertar a otros. No borra para los llamar a capítulos los vergonzosos, para los encender redime. corazones dormidos. No finge que no Cada pasó. Una da de las vuelta 7 a la cartas página y contenía una escribe algo advertencia, más alto. una corrección. El mismo Pero David que
también una adulteró y promesa mandó a gloriosa matar. para el que venciera. Es quien Y ese escribió sigue siendo versos el que llamado hoy hoy sanan almas. vence. Un corazón Aunque el contrito mundo y caiga. humillado no despreciarás. Aunque muchos se oh enfríen Dios. su amor,
El mismo Aunque rey parezca que que la oscuridad avanza. es el hombre a través del cual Vence. nació la línea mesiánica. Porque hay una corona ¿Por qué? preparada. Porque cuando Hay Dios una encuentra piedra un blanca. corazón sincero, Hay puede un levantar hombre nuevo. monumentos en medio de las Hay ruinas. acceso al árbol de la vida. Y si tú sientes que tu historia Juan está no marcada solo por escribió vergüenza, lo que veía, por errores, por escuchó cosas que lo otros que el no Espíritu perdonarían, decía. escucha Y por eso, bien. Dios su no te mensaje llama para tiene tanto esconderte, poder aún hoy. te llama para testificar, No ignores lo que el para mostrar Espíritu que no te está importa cuán susurrando. lejos hayas caído, Él sigue hablando. su brazo puede Sigue alcanzarte. corrigiendo. El Sigue escándalo llamando de tu a vida despertar. puede convertirse en la decides abrir predicación tus más oídos, poderosa si dejas para los que la palabra aún penetre creen tu que no hay interior, esperanza. como espada. Porque si Dios usó a David, te transformarás puede usarte también a en ti. una voz para Y lo tu que hoy te generación. duele, Mañana porque puedes los que sanar oyen a al miles. Espíritu No entierres tu terminan historia. hablando con fuego. Permite que Dios la resucite. Después de y la escribir uses los como un mensajes faro a las para 7 otros que iglesias, caminan en tinieblas. Juan fue invitado a subir más David alto. no volvió a ser el mismo No para después de escapar Natán. de No la adoró tierra, igual, sino no para ver escribió desde la óptica igual. del cielo. No gobernó Después de igual. esto miré, Pero fue y ahí, he aquí en una ese puerta abierta después, en el cielo, donde Dios comenzó a y la escribir primera su voz historia más gloriosa me a dijo, través de él. Sube porque acá, la vergüenza y te mostraré las cosas cuando que han se de rinde a suceder Dios, después de estas. Se convierte en plataforma Apocalipsis de gloria. 4:1. David, que escena no escondió gloriosa. su proceso. Una puerta Lo escribió, abierta en el cielo. Lo cantó. Una invitación lo hizo directa salmo, a dejar de mirar lo la dejó tierra. como herencia Para contemplar ¿Quién la escribe sala su del trono? confesión más dolorosa para Y lo que que el Juan mundo vio la allí lea? Lo transformó Solo para alguien que no vio entendió caos, que su restauración no vio oscuridad, no es para sí no mismo, vio desesperación, sino vio para un trono todos los establecido que vienen y detrás. a uno sentado en él. David Aleluya. sabía que su caída Juan entendió no era entonces el final. que, aunque en la tierra los Era el emperadores principio de un gobernaban nuevo con tipo de tiranía, realeza, aunque la iglesia era perseguida, una que no se basa aunque en él imagen, mismo estaba sino en exiliado, verdad. en el cielo, Y así todo como él, seguía bajo control. tú también puedes entregar tu Y esa vergüenza, es una de las tus verdades errores, más poderosas. tu pasado, Y que tú Dios, puedes abrazar, que no hoy. desperdicia ni las lágrimas, Dios sigue tomará tu sentado ruina en su trono y la volverá testimonio. Nada lo ha Tomará movido. tu herida y la volverá Nada lo ha medicina. sorprendido. La historia Nada de ha David escapado con Natán de su soberanía. no es solo una advertencia. Quizás es hoy tu una mundo esperanza, está patas arriba, porque nos recuerda que tal vez puedes hay haber diagnóstico, caído, conflicto, pero aún puedes levantarte. traición, dolor, Puedes haber herido, injusticia, pero aún y puedes. sientes que todo está fuera sanar. de lugar. Pero si Puedes subes en haber el perdido, espíritu, si pero aún decides puedes mirar más comenzar allá otra de lo vez. visible, Y verás cuando lo que Juan haces, vio. cuando decides Un trono caminar firme, en la luz, inamovible, cuando dejas que Dios eterno, exponga lo más oscuro, cuando sabes que Dios sigue es ahí reinando, donde comienza tu historia alma más encuentra brillante. Cuando Aquel contemplas día, el trono, cuando Natán las dijo, tormentas se vuelven tú eres ese pequeñas. Parecía Cuando que David ves su sería majestad, destruido. Tu fe se fortalece pero en realidad, como nunca antes. Ese fue el día en que Juan no comenzó su necesitaba verdadera explicaciones. libertad. Solo Porque mientras el necesitaba esa pecado visión. permanecía Y tú tampoco oculto, necesitas entender él no todo era lo que libre. está ocurriendo. Era un rey prisionero Solo de su necesitas secreto. recordar un adorador ¿Quién está en el amordazado trono? por la culpa. Porque si él reina, un padre gobernando tú desde vencerás. la sombra. Si él Pero reina, cuando Dios lo expuso, no estás solo. le Si devolvió él reina, el alma. tu historia Le devolvió el aún canto. tiene capítulos Le devolvió el gloriosos corazón. por ser escritos. Y esto nos enseña Sube. algo esencial. Mira, Dios adora, no expone para avergonzarte. Expone el cielo está para abierto, que dejes de fingir y el trono está para que ocupado. seas tú otra vez. Entre todas Para las que puedas imágenes respirar gloriosas que Juan sin contempló en el temor. cielo, Hubo muchos una hoy que están quebrantó gobernando su con una corazón por sonrisa completo. falsa. Una escena que no Sirviendo solo lo con hizo el llorar, alma atada, sino que también lo llenó predicando de con el esperanza corazón eterna. dividido. En Apocalipsis, Viviendo como si capítulo el 5, pecado aún los se nos tuviera revela de la un momento garganta. tenso en la Y sala Dios del dice, trono. no más. Vi en la mano Ven a derecha la del luz. que estaba sentado Entrega en el todo. trono un libro Y yo te escrito daré tu verdadera por dentro y identidad por de fuera, regreso. sellado con Porque 7 mientras sellos. y vi a un Escondes, ángel fuerte que proclamaba a sobrevives. gran voz, pero cuando Quien es confío digno de abrir el libro, vuelves y desatar a vivir. sus sellos. David volvió a escribir. 5:1-2. Volvió a reinar. Nadie respondía. Volvió a escuchar a Nadie Dios. en el cielo. Y todo ni en la comenzó tierra, cuando ni dejó de debajo ocultar lo que de lo la tierra estaba podía matando por abrirlo. dentro. Juan Hoy, comenzó a llorar. El Espíritu porque Santo te entendía dice, que ese libro no contenía quiero el destino, destruir tu imagen, la justicia, quiero el fin del restaurar mal, tu esencia, el cumplimiento de los porque tiempos. tú no eres lo que Pero hiciste. entonces, Tú eres una lo voz lo interrumpe. que yo dije de ti. No llores. Cuando te He formé en aquí el que el vientre. león de la tribu de Judá, Cuando Natán la raíz de confrontó David, a David, ha vencido. no fue para cerrar Y un capítulo. cuando Juan miró, fue para no abrir vio uno un león, nuevo. Porque vio en un el reino cordero, de Dios, las como caídas inmolado. no son el final. De pie. Son el terreno Vivo, donde nace una con versión poder. más fuerte, Gloria a más Dios. pura, más rendida Esta escena de ti. contiene uno de los mayores David había misterios escrito del reino. muchos salmos antes. La victoria no había se obtuvo peleado por muchas fuerza, batallas. sino por Había sacrificio. compuesto melodías que El estremecían león al reina, alma. Pero porque fue el después cordero de se su entregó. caída, después Y de esa ser es la expuesto, esperanza que tú después de necesitas llorar en el abrazar hoy. suelo.
El Cuando mundo comenzó a grita que escribir venzas con con sangre, sangre, por no estrategia, con tinta, por con control. llanto,
Pero no el con cielo métrica, declara que la con victoria verdad, ya fue ganada, no con apariencia. por medio de la entrega Y del así Cordero. es como Dios trabaja con los Cuando que te ama. sientes débil, No los desecha, recuerda, no los reemplaza. el Cordero venció. Los limpia, los Cuando forma, no ves salida, los usa con recuerda, más peso. el Cordero Porque venció. Ahora saben lo que cuando es la todo dependencia. parece oscuro. Dios Recuerda, no busca perfectos. el Cordero busca rendidos. ya abrió el libro. Busca personas que no El plan tengan sigue miedo de firme. mostrar sus Nada cicatrices. está perdido. Porque saben Tú que no esas estás cicatrices luchando por alcanzar son la una evidencia victoria. de que Dios Estás los sanó. caminando desde una David victoria no que fue ya fue definido consumada por su en la cruz. Pecado. Y Fue ese definido Cordero por su que respuesta fue al inmolado perdón. y ahora vive es el Tú mismo que tampoco serás intercede por definido ti, por tus errores, el mismo sino que por camina lo que contigo decides en el hacer fuego, ahora. Mientras el Dios te mismo que extiende te dará la mano. fuerza para llegar hasta Este el es el Dios final. que te llama hoy. Por eso, no temas. El que te ve en no el te suelo. detengas. No sueltes Y tu te fe. recuerda El Cordero ya que aún venció. hay propósito. Y si estás en él, El que conoce tú tu secreto también más oscuro. vencerás. Y aún así susurra. En Apocalipsis Yo capítulo no he 12, terminado contigo. Juan es llevado a contemplar una David visión falló. misteriosa Se y equivocó. estremecedora. Cruzó una línea escena que muchos no se simbólica, atreven ni a mirar, pero profundamente y aún así, real en su mensaje Dios no se espiritual. fue. Sí, Una mujer vestida lo del sol, disciplinó. con la luna Sí, bajo sus permitió pies consecuencias. y una corona de Sí, 12 estrellas en expuso su su cabeza. pecado, Pero está nunca a retiró punto su de dar amor. a luz. Nunca lo abandonó Y en el frente polvo. a ella, Nunca lo un desechó gran del dragón pacto escarlata, con Y 7 esto es lo cabezas más y 10 escandaloso cuernos, de la gracia. que desea Dios devorar al sigue hijo tan apostando pronto por ti. nazca. Y Aunque el dragón tú hayas se dudado paró delante de la mujer que estaba El para mismo dar a Dios luz, que escogió a a fin David de devorar siendo a su pastor, hijo tan pronto lo como acompañó naciese. cuando fue rey. Lo Apocalipsis perdonó 12:4. cuando pecó. Y lo Esta sostuvo escena es hasta más su que una último metáfora. aliento. Porque Porque Dios Dios no no camina camina contigo contigo por tu rendimiento, pero activa, sino por su en la promesa. que el Él enemigo no cancela el intenta llamado abortar los cada planes vez de que Dios tropiezas. antes de que nazcan. Él no rompe Una una lucha lucha espiritual espiritual que por lo caes. que aún no Él ha restaura, emergido, pero repara, que amenaza las redirige, tinieblas con su sola renueva. existencia. Si La tú crees que mujer tu error lo representa ahuyentó. al pueblo de Escucha Dios, esto. y el hijo Él que está por está nacer, más cerca al propósito ahora que divino. cuando fingías El estar dragón bien. es Satanás, porque su presencia desesperado por no detener el habita en la avance del perfección, reino antes de que sino en el florezca. quebrantamiento Y lo mismo sincero. sucede hoy en la vida de Natán muchos creyentes. fue el mensajero. Antes La de cada herida, nacimiento el espiritual, espejo, hay guerra. Pero Dios Antes fue el que de cada limpió la llamado sangre. cumplido, cerró la Hay herida presión. y volvió a Antes de cada susurrar. victoria, hay Te un amo. dragón que se opone. Y que ese grita, amor que sigue intimida. hablándote hoy. ¿Has sentido eso No importa últimamente? cuán lejos ¿Presiones hayas caído. repentinas? Si hay ¿Ataques sin quebrantamiento, explicación? hay gracia. ¿Dudas Si paralizantes hay justo arrepentimiento, cuando ibas a dar hay un paso de fe? cobertura. Si hay No es verdad, casualidad. hay presencia. Es guerra espiritual. Lo más glorioso de la El enemigo historia no entre teme a David lo y que eres Natán. ahora. No es la caída. Teme a lo que vas a hacer Es cuando la des a luz transformación. lo que Dios. no es puso el dentro de escándalo, ti. pero aquí viene Es la parte redención. gloriosa. Y ella Porque dio lo que a luz comenzó un hijo como varón, una historia de que pecado regirá con vara de terminó hierro. como una historia y su hijo de fue esperanza. arrebatado para Dios y para su David trono. no murió Apocalipsis en su vergüenza. 12:5. Vivió en su restauración. El dragón no logró su y objetivo. eso solo fue posible El porque no propósito se nació. defendió. El No plan se huyó. cumplió. No Dios endureció intervino. su corazón. Y así se será quebró contigo. Y en ese Lo que quebranto, estás gestando Dios vio más en lo adoración secreto, que en todos los una cantos nueva etapa, anteriores. una visión, Los sacrificios una de Dios sanidad, son el una espíritu, restauración familiar. quebrantado. Será Al protegido corazón por la mano de contrito y Dios. humillado, no Ningún despreciarás dragón tú, lo podrá oh devorar. Dios. El enemigo Salmo podrá 51, rugir, 17. podrá esperar ¿Y frente tú? a ti, Seguirás cargando pero no eso tiene que el poder cielo sobre ya lo que quiere Dios ya limpiar. selló en el cielo. Seguirás escondiendo lo No que temas Dios al quiere dolor del redimir. parto espiritual. Seguirás en No silencio temas a los rugidos cuando que rodean tu el proceso. Espíritu te llama al altar, porque si porque si permaneces decides fiel, entregarlo todo, si no Dios abandonas, no solo te perdonará, si no dejas de te orar, usará tu vas historia, a dar tu a luz testimonio, tu cicatriz, y ese tu propósito canción, glorificará y otros, al Padre. al oír lo que Él Y ese hizo hijo contigo, espiritual también marcará serán generaciones. restaurados. Y David tú, lo entendió y lo como la escribió. mujer vestida de sol, Entonces, serás cubierto enseñaré por la a los luz de lo transgresores alto. tus caminos, Y los nada podrá pecadores se detener lo convertirán que ha a ti. nacido de Dios. Salmo 51:13. En Apocalipsis Tu ruina 13 puede y ser altar. 14, Juan Tu es pasado, testigo de una realidad plataforma, profética tu estremecedora. herida, una división canal de vida espiritual para otros. radical, Pero irreversible, todo empieza con una visible decisión. desde el cielo, aunque Sí, oculta Señor. en la tierra. Pequé. Por Pero un lado, aquí estoy. la Haz bestia que conmigo lo sube que tú del mar, quieras. símbolo Si de llegaste poder hasta aquí, humano corrompido déjame por las decirte tinieblas, algo que el cielo que ya ha seduce, visto. engaña, Tú no estás y aquí domina por a las casualidad. multitudes con Estás aquí porque señales Dios te falsas está y llamando. autoridad prestada. Estás aquí porque hay Y una se le verdad permitió en ti hacer que guerra necesita contra ser los liberada. santos y vencerlos. Estás aquí porque, Y hace que igual que todos, David, pequeños has sido y amado, grandes, ricos y incluso en pobres, medio del error, libres y esclavos, hoy no solo escuchaste reciban una historia, marca en la mano viviste derecha un o en la
la encuentro. frente. Te viste en Apocalipsis. David. Sentiste la voz de Natán. 13:7-16, la famosa marca Y de más la que bestia. eso,
una Sentiste señal de la lealtad, mano de Dios sobre una ti. alianza espiritual. Esta, Una entrega palabra del no fue alma al una sistema acusación, que se opone fue a un Dios. abrazo firme, Pero al una mismo sacudida tiempo, que vino Juan del ve otra cielo, escena, una voz que atravesó una la escena pantalla celestial, para decirte, un contraste te quiero sagrado. libre, te quiero Miré, limpio, y he aquí te el quiero Cordero mío, estaba en pie sobre el tinto de monte de Sion. Y si en algún momento con él pensaste que Dios te había 144,000 que tenían el nombre que de estabas él y de su demasiado padre lejos, escrito en la frente, que tu historia ya Apocalipsis no tenía redención. 14:1. Mira a David, Dos marcas, mira dos su alma pueblos, rota, dos señores, mira su restauración. Y aunque muchos quieren Mira su entenderlo legado. todo en términos Mira su físicos, ¿es un chip? que sigue siendo el ¿Es un tuyo. tatuaje? Tú, ¿Es una vacuna? también puedes La verdadera comenzar de pregunta nuevo. es espiritual. No importa ¿Quién cuán está sucio marcando te tu sientas. corazón? En No lo importa invisible, quién se haya porque ido. incluso hoy, No importa sin lo que símbolos hiciste. visibles, ya hay Importa corazones lo que marcados. decides hoy. Unos por Ahora, la fidelidad, aquí. otros por la comodidad, En este instante. unos por el temor a Dios, Dios no otros busca por el temor actores. al hombre, Busca unos por el rendidos. cordero, Y si otros hoy tú por la eres bestia. uno de ellos, En Apocalipsis, yo quiero que capítulo hagas algo 20, más que escuchar. Juan contempla Quiero una que te escena ante la manifiestes, cual el cielo y la que te tierra levantes huyen. en el espíritu, Un que momento te declares ningún alma públicamente podrá como alguien evitar. que ha sido tocado El por juicio esta palabra. final. El Escribe día en en que los todo lo comentarios, oculto será revelado. Aquí estoy, y Señor. toda lágrima, Rómpeme, valorada. Y vi un gran transfórmame trono y blanco, úsame. y al que estaba sentado Sí. en él, de delante del Escríbelo. cual huyeron la tierra y Hazlo el cielo, como un pacto, y ningún lugar se encontró como un para eco de ellos. tu alma. Y vi a los muertos, Como una señal grandes y pequeños, de que no te de irás pie igual. ante Dios, y los Como un libros acto de fueron obediencia abiertos. que el cielo verá. Apocalipsis Y 20, si este 11, mensaje 12. tocó tu alma, Párate si por cada un palabra instante. fue una herida que Imagina sanó, esa escena. no te vayas Millones sin de almas dejar en tu pie. me el gusta. universo en silencio absoluto. Porque cuando Y haces un solo eso, trono. el algoritmo de Uno. YouTube lleva No hay abogados. este video a otras No hay almas excusas. rotas, a No otros hay David, manipulación. a otros Natán, Solo verdad. que aún no saben que Solo Dios los justicia. está buscando. Solo Dios. Tu me gusta. Juan vio no abrirse es un los clic. libros. Es una Y semilla. entre ellos, uno es un especial. acto de fe. El libro Es de la parte vida. de tu ministerio de y esa redención. imagen no fue escrita para Y no asustarnos. olvides suscribirte. Fue escrita para Este consolar canal a los fieles. no es entretenimiento. Para recordarnos Es un que altar. todo lo que hicimos por Es amor un a pozo Cristo de será restauración. recompensado, y todo Es lo un que refugio sufrimos para por quienes nuestra fe están será huyendo. vindicado. Te Pero han no quieren acusado vivir. injustamente, Más te han escondidos. despreciado por seguir a Jesús. Cada video es una Has palabra llorado viva. por lo que otros Cada hicieron en historia, secreto, una y nadie medicina vio. para el alma. Dios y si tú lo quieres vio. seguir creciendo, Y sanando, un día, llorando, responderá, adorando, cayendo porque Él no y es solo levantándote. amor. Aquí Él es es tu justo. lugar. Este Y esa es tu justicia espacio. perfecta que Esta tanto es tu anhelamos. casa. Y ahora llegará. Antes de irte, Pero haz algo más. hay algo aún más profundo. Quédate unos minutos. El que está No sentado cierres en este ese video trono. aún. Es el Deja mismo que la Cordero música de que fue fondo te inmolado. abrace. Cierra El mismo los que ojos. murió por ti. Respira. El mismo Y haz que te una conoce oración. por nombre. La tuya. El mismo que La escribió tu más historia sincera. con sangre. La Eso más significa rota. que el juicio La final más no debe real. infundir miedo. Dile a sino Dios lo que gratitud, no has dicho a nadie. reverencia, santidad, Pídele lo que tu alma expectativa. necesita. Porque si Grita estás en si Cristo, hace falta. si tu nombre está Llora en su si lo libro, sientes. si has caminado Pero no con te Él, vayas igual. ese día no será tu Porque condena, hoy será tu el Dios coronación. que envió a Natán Y si aún no estás también te seguro ha de hablado. eso, a ti, si hay cosas que Y esta aún no vez, has entregado, no para juzgarte, si hay puertas de sino tu para alma que volverte a aún están levantar. cerradas, hoy es el día. Hoy es el momento de decir: escribe mi nombre en tu libro, Señor. Lávame, transfórmame. Quiero llegar ante tu trono y escucharte decir: bien hecho, siervo fiel. Juan no escribió esto para hacernos temblar. Lo escribió para que despertemos, para que entendamos que la eternidad no es una posibilidad, es una certeza. Y tú decides hoy en qué libro estarás escrito. Después de mostrarle a Juan las guerras, los juicios, los dragones, las bestias y la gran batalla final, Dios no termina el Apocalipsis con oscuridad, sino con esperanza gloriosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:1-2. Juan contempla el final de todo dolor y el comienzo de todo lo que el corazón humano siempre anheló: un lugar sin muerte, sin clamor, sin enfermedades, sin separaciones, sin injusticias, un lugar donde Dios mismo enjugará cada lágrima. ¡Qué esperanza sublime! Y lo más impactante no es solo lo que habrá, sino quién estará allí.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, el deseo de Dios ha sido el mismo: habitar con sus hijos. Y ese anhelo se cumplirá en plenitud. Ya no habrá templos, porque Él será el templo. Ya no habrá noche, porque su gloria será la luz. Ya no habrá distancias, porque Él vivirá en medio de nosotros, cara a cara. ¿Puedes imaginarlo? El Juan que fue hervido en aceite, que fue exiliado, que fue perseguido. Ahora contempla una ciudad donde no hay dolor, y donde los que vencieron caminan en calles de oro con vestiduras blancas. Y esa promesa no era solo para él, es para ti tú, que has llorado en secreto. Tú, que has aguantado pruebas duras. Tú, que has decidido permanecer fiel cuando era más fácil rendirse. Hay una ciudad esperándote. Hay un hogar que no fue hecho por manos humanas. Hay una herencia que no se corrompe. Todo lo que has soportado, todo lo que has sembrado en lágrimas, florecerá en gozo eterno. Por eso, no te apegues demasiado a este mundo. Todo lo que aquí ves pasará, pero lo que Dios está preparando permanecerá para siempre. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Y tú eres parte de esa nueva creación, de ese nuevo amanecer, de ese final, que en realidad es el principio de la eternidad con el amado de tu alma. En el capítulo final del Apocalipsis, Juan recibe una última visión, una escena tan hermosa, tan pura, tan llena de esperanza, que resume el anhelo eterno del corazón humano: volver al lugar de comunión perfecta con Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Apocalipsis 22:1-2. El árbol de la vida, el mismo árbol que estaba en el Edén. El árbol del cual fuimos alejados por causa del pecado. Ahora vuelve a aparecer, no en un jardín terrenal, sino en la ciudad celestial. Y su fruto sana las naciones. Esto no es solo una imagen poética. Es una promesa real. Promesa de restauración total. Promesa de sanidad emocional. Promesa de cicatrices que ya no duelen. ¿Cuántas veces en esta vida nos rompieron el corazón? ¿Cuántas veces oramos por una sanidad que no llegó? ¿Cuántas veces cargamos con heridas que nadie ve, pero que nos desgastan por dentro? Juan ve que en el cielo todas esas heridas serán sanadas. Todo lo que el pecado destruyó será restaurado. Todo lo que la injusticia robó será devuelto multiplicado. Y el río, ese río cristalino que fluye del trono, representa la presencia inagotable del Espíritu Santo, una corriente eterna de vida, de gozo, de renovación constante. Ya no habrá sequía espiritual, ya no habrá vacío interior, ya no habrá estaciones secas. Solo plenitud, solo abundancia, solo comunión. Y tú, que has caminado por desiertos, tú, que has vivido estaciones donde parecía que no había agua para tu alma, pronto beberás del río eterno. Dios te está preparando para ese día. Te está lavando con su palabra, te está madurando con las pruebas, te está guiando con ternura, porque te está llevando de vuelta al árbol, al río, al hogar. No te detengas ahora, falta poco, y cuando llegues, cada paso doloroso que diste aquí se convertirá en un cántico de victoria allá. Después de mostrarle todo, las pruebas, los juicios, la gloria, la restauración, después de abrir el cielo y revelar el trono, el Cordero, la ciudad santa y el árbol de la vida, Dios termina el Apocalipsis con una palabra sencilla, pero cargada de poder eterno. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven.
y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Ven, una palabra que no grita, pero que resuena en lo profundo del alma, una palabra que no acusa, que no condena, sino que invita. El mensaje final de la Biblia no es un castigo ni una amenaza. Es una puerta abierta. Es una voz celestial extendiendo la mano al ser humano por última vez. Y esa voz no es solo del Espíritu. Es también de la esposa, es decir, la Iglesia. Tú y yo. Nosotros también estamos llamados a decir, ven, a invitar a otros, a extender la gracia, a llevar el mensaje, a abrir los brazos. ¿A quién? Al que tiene sed. Al que quiera. ¡Qué glorioso es esto! No, es para los perfectos. No es para los que lo entienden todo. Es para los que tienen sed, para los que anhelan, para los que están cansados del mundo, de la culpa, del pecado, de la soledad. Y la promesa es clara: tome del agua de la vida, gratuitamente, gratis, porque ya fue pagado, porque ya fue consumado, porque el Cordero abrió la fuente. Y ahora nadie tiene que morir de sed espiritual. Juan terminó su libro como empezó su caminar con Cristo, apuntando hacia Jesús. No hacia el miedo, no hacia el juicio, no hacia el sistema, sino hacia el Salvador que dice, aún hoy, ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y hoy, esta palabra es para ti. Tal vez llevas años oyendo de Dios, pero nunca abriste la puerta. O tal vez lo conociste, pero te alejaste, te endureciste, te heriste. Sea cual sea tu historia, Él te sigue diciendo, ven, no esperes más, no sigas cargando solo. No ignores esa sed que te consume en el alma. El agua está fluyendo, la gracia está abierta, y el corazón de Dios aún te espera. A medida que el Apocalipsis llega a su fin, Juan recibe una advertencia que retumba como un eco sagrado a través de los siglos. No es una sugerencia, no es una nota al pie, es una advertencia solemne, sellada por el cielo mismo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18, 19. ¡Qué declaración tan seria! Una línea trazada en lo eterno, separando lo sagrado de lo profano. Un llamado al temor de Dios. Un recordatorio de que la palabra no es negociable, no es un juego, no es una herramienta para manipular. Es fuego, es espada, es vida, es juicio. Y lo más impactante, no está dirigida solo a falsos maestros o enemigos declarados del Evangelio. Está dirigida a todo el que oye, a todos los que tenemos acceso a la revelación, a todos los que enseñamos, compartimos, predicamos, interpretamos, influenciamos. Juan nos está diciendo, no alteres lo que Dios dijo, no acomodes la profecía a tu comodidad, no suavices el mensaje para que no incomode. No omitas la verdad para no perder aprobación. No deformes el juicio para evitar la convicción. ¿Y eso es tan relevante hoy? Vivimos tiempos donde muchos ajustan la escritura como si fuera un traje a medida, donde se predica más sobre motivación que sobre santidad, más sobre prosperidad que sobre arrepentimiento. Después de todas las visiones, después del juicio, la gloria, el río, el trono, el Cordero, la ciudad santa, Juan escribe las últimas palabras inspiradas del canon bíblico, y no son una explicación teológica, ni una conclusión doctrinal. Son un suspiro del alma, un gemido que atraviesa siglos, un clamor que nace del amor más puro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.
Sí, ven. No dice gracias por lo revelado. No dice qué impresionante. Fue todo. No dice hasta aquí llegamos. Dice, ven. Porque una vez que has visto al Cordero, una vez que has oído su voz, una vez que has sentido la gloria del trono, nada en este mundo puede saciarte más. Juan está viejo, exiliado, herido, pero no pide venganza. No pide justicia para sí. No pide que Dios lo saque de la isla. Pide una sola cosa, que Jesús regrese. Ese es el verdadero corazón de la Iglesia. Una novia que no solo cree, sino que anhela. Que no solo espera, sino que clama. Que no solo ora, sino que gime con pasión. Ven, Señor, ¿y tú, lo estás esperando? Porque hay muchos que aman las bendiciones de Dios, pero no desean su venida. Aman sus regalos, pero no su rostro. Aman sus obras, pero no su presencia. Pero los verdaderos hijos, los verdaderos testigos, los verdaderos adoradores, suspiran por Él. Desean ver al amado. Claman con todo su ser, ven, Señor Jesús. Este mundo está herido. La creación gime. La injusticia abunda. La oscuridad crece. Pero hay una promesa firme, viva, intacta. Ciertamente vengo en breve, y, cuando Él venga, todo será restaurado. Todo será juzgado. Todo será revelado. Todo será glorificado. Y los que le esperaron con fe, los que no se conformaron a este siglo, los que vivieron con la mirada en lo alto, serán recibidos con gozo eterno. Así que no te apegues a lo que pasa. No te contamines con lo que perece. No te adormezcas en medio del ruido. Mantente despierto, con la lámpara encendida, con el alma cantando en silencio. Ven, Señor Jesús, porque el que prometió no tarda. Juan estaba solo, sin templos, sin hermanos, sin comunidad, sin ruido. Pero no estaba desconectado. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Qué frase tan sencilla, pero tan poderosa. Juan no estaba deprimido. No estaba entregado al dolor. No se había rendido al silencio de la isla. Estaba en el Espíritu, activo, conectado, despierto, disponible. Y fue en ese estado que el cielo se abrió, que la trompeta sonó, que la revelación comenzó. Muchos quieren recibir algo de Dios, pero no están en el Espíritu. Están en la carne, en la queja, en la distracción, en la desesperación, en el miedo. Pero el que vive en el Espíritu, aunque esté rodeado de soledad, de fuego, de exilio, sigue siendo un canal abierto para el cielo. Juan no necesitó un auditorio. No necesitó aplausos. No necesitó comodidades. Solo necesitó una cosa, estar en el Espíritu. Y esa es la invitación para ti hoy, en medio del caos, en medio del aislamiento emocional, en medio del dolor. Entra en el Espíritu. Apaga el ruido externo. Cierra las puertas de la preocupación. Abre tu alma al susurro del cielo. Respira hondo y di como Juan: estoy en el Espíritu, Señor. Habla, estoy listo. Porque cuando tú te alineas así, Dios no mira tu geografía, mira tu disposición, y entonces desata el cielo sobre tu isla. El Espíritu Santo no fue dado para momentos cómodos, fue dado para sostenernos en la hora más oscura, para revelarnos la gloria cuando todo parece perdido, para llevarnos a Cristo cuando nadie más puede hacerlo. Y Él está contigo ahora. Sí, contigo, en tu exilio, en tu lucha, en tu espera. Pide más, clama con hambre. No te conformes con una fe superficial, porque los que están en el Espíritu ven lo que otros no ven, oyen lo que otros no oyen, y resisten lo que otros no soportan. Cuando Juan se presenta al inicio del Apocalipsis, no lo hace con títulos, ni con orgullo espiritual, ni como un intocable. Lo hace con estas palabras: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, en el reino
y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Qué humildad, qué claridad de llamado, qué cercanía al corazón de los que sufren. Juan no se pone por encima de nadie. No dice, yo, el gran apóstol. Dice, hermano en la tribulación. Él entendía que no era el único, que había otros sufriendo, otros esperando, otros creyendo, otros resistiendo en silencio. Y ese es su legado hoy para ti. Tú, que a veces te sientes el único que lucha, el único que ora sin ver respuesta, el único que defiende la fe en medio de una familia incrédula, el único que aún cree en la santidad, en la palabra, en el regreso de Cristo. No estás solo. Juan es tu hermano. Yo soy tu hermano. Y hay una gran nube de testigos que ha pasado por este mismo fuego y que venció. Juan estuvo preso, pero escribió. Fue exiliado, pero adoró. Fue herido, pero reveló gloria. Fue olvidado por el mundo, pero abrazado por el cielo. Y eso te dice algo poderoso. Tu llamado no termina cuando comienza el dolor. Tu propósito no muere en el desierto. Tu identidad no cambia en la prueba. Juan siguió siendo apóstol en Patmos. Siguió siendo voz profética en el exilio. Siguió siendo adorador en el silencio. Y tú también puedes. Tú también debes. Tú también lo harás. Porque el mismo espíritu que estaba sobre Juan está sobre ti. La misma gracia, la misma fuerza, la misma presencia. Y cuando todo pase, porque pasará, tú también dejarás un legado, un testimonio, una herencia. Espiritual para tus hijos, para tu generación, para tu eternidad. Recibe esta verdad con todo tu corazón. No eres un espectador. Eres un protagonista del reino. Eres un hermano en la tribulación. Y también serás compañero en la gloria. El apóstol Juan no murió en el aceite. No murió en la isla. No murió en la desesperación. Murió en la fe, con la visión cumplida, con la misión terminada, con la corona esperándole del otro lado. Y aunque la Biblia no detalla su muerte, la tradición cristiana más confiable afirma que Juan vivió hasta una edad avanzada y murió en paz, después de haber visto la gloria. Después de haber escrito el Apocalipsis. ¡Qué final! ¡Qué testimonio! Pero lo que hace este desenlace tan glorioso no es solo cómo terminó, sino cómo se mantuvo fiel cuando todo lo invitaba a rendirse. Y eso es lo que Dios quiere hablarte hoy. La fidelidad no se mide por los dones, sino por la perseverancia. No por lo que haces cuando todo está bien, sino por cómo sigues creyendo cuando todo está oscuro. Jesús mismo lo prometió. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. ¿Puedes oírlo? No dice sé exitoso, no dice sé popular, no dice sé perfecto, dice sé fiel. Eso es lo que Juan hizo. Eso es lo que tú estás llamado a hacer. Fiel cuando no entiendes. Fiel cuando nadie te acompaña. Fiel cuando parece que nada cambia. Fiel en lo secreto. Fiel en el dolor. Fiel hasta el último aliento, porque al final no serán tus títulos lo que te sostendrán, ni tu fama, ni tu influencia. Será tu fidelidad. Hay una corona que no se oxida, que no se marchita, que no se pierde, reservada para los que vencen. Y tú, si no retrocedes, si no dejas de creer, si sigues orando aún con lágrimas, verás esa corona. Te será puesta por el mismo Cristo, y oirás su voz decir, bien hecho, siervo fiel. Como Juan, tú también puedes. Llegar al final de tu carrera con el corazón en paz, la mirada al cielo y la certeza absoluta de que valió la pena cada herida, cada espera, cada día en que decidiste no abandonar. Si estás escuchando estas palabras, es porque no todos llegan. Hasta aquí. Muchos comienzan, pero se detienen. Muchos se conmueven, pero se distraen. Muchos sienten, pero no permanecen. Tú sí. Tú has permanecido. Tú has llegado hasta el final.
Y eso no es casualidad. Es señal de que hay algo especial en ti. Un llamado. Una fidelidad silenciosa. Un anhelo profundo de conocer a Dios más allá de lo superficial. Así como Juan escribió hasta el último verso, tú has escuchado hasta la última palabra. Y por eso, hoy quiero decirte con el corazón lleno, eres uno de los elegidos. Sí, tú, aquel que ha soportado pruebas, que ha caminado en medio del aceite hirviendo de esta vida, que ha sido marcado por pérdidas, batallas y silencios, pero aún así, no soltó la fe. Hoy te honro. Y más importante aún, el cielo te honra. Haz algo ahora. Comenta aquí abajo esta frase poderosa que será una señal de lo que Dios está haciendo contigo. Nada me quemó, porque fui cubierto por la gloria. Al escribirlo, estarás dejando huella. Estarás mostrando al mundo que eres parte del remanente, que eres voz cuando otros callan, que estás despierto cuando muchos duermen. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, pero no por rutina. Hazlo como un acto de fe, como quien se une a una familia espiritual, como quien dice, yo quiero seguir recibiendo palabras que alimentan mi alma. Cuando te suscribes, cuando das like, cuando compartes, no estás solo ayudando al canal. Estás ayudando al reino. Estás extendiendo la palabra. Estás diciendo, esta verdad no se puede quedar solo conmigo. No te calles. No guardes esto solo para ti. Haz que esta palabra llegue a otros Juanes, a otros exiliados, a otros quebrantados, a otros que están al borde del colapso espiritual. Porque esta revelación no fue dada para entretener, fue dada para despertar, para levantar testigos, para activar una generación que diga, estoy listo, Señor. Ven. Y ahora, solo quédate. Sí, quédate. No pauses el video. No cambies de pantalla. Deja que esta música suave siga llenando el ambiente. Permanece en silencio. Haz una oración. Agradece. Habla con Dios. Dile lo que sentiste. Permítele al Espíritu Santo sellar esta palabra en lo más profundo de tu corazón. No hay apuro. No hay ruido. Solo tú y Él. La isla de Patmos se ha convertido en altar. Y este momento es sagrado. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte. Gracias por existir. Nos vemos en el próximo mensaje, si Dios quiere.